Mi hermano está muerto. Y es de parte del señor Han. Dinero para el funeral. Gracias, señor Hao. Qué pena, con lo guapo que era. ¿Cómo pudo morir así? He transmigrado. De verdad, transmigré. Esposo. Oh, no, no está muerto. Hagámoslo de una vez por todas. No. Cariño. Búscale algo de comer. Yo iré a la mansión. Han a averiguar qué está pasando. ¡Maldición! ¿Acaso este joven amo va a morir justo después de transmigrar? Este debe ser el truco indispensable de todo transmigrador. Este libro registrará tus buenas acciones, que alcances la plenitud de tus méritos. Al realizar buenas acciones, recibirás las recompensas correspondientes. Ayuda a tu hermano ludópata a dejar el juego. Recompensa, talento en artes marciales. Y Somter con la virtud. Mejora la constitución y aumenta la fuerza física. Estas recompensas son fantásticas. Hello. Arlan, tómate las gachas. Arlan. Se ve bonita la horquilla que acaba de comprar tu cuñada. Es muy bonita. Cuñada, tú eres la más hermosa. Arlan. Deja que tu cuñada te dé de comer. Aunque Arlan sea un poco lento de mente, es bastante bien parecido. La verdad es que me pareces de lo más tentador. Cariño. Mujer, ven afuera. Cuñada, todavía tenemos mucho tiempo por delante. Si de verdad quieres algo de acción, no será tarde cuando me recupere. Al menos invirtió bastante con tal de aprovecharse de mí. Hasta me dio un cuenco de gachas con carne. Aunque mi cuerpo sigue muy débil, al menos ya recuperé algo de fuerzas. Si quiero sobrevivir, tendré que recurrir al ataque sorpresa. Sí. Esposo mío, ¿estás bien? Hay otro afuera. No podré volver a usar la horquilla para un ataque sorpresa. ¿Qué hago ahora? Has ayudado con éxito a tu hermano ludópata a dejar el juego. Recompensa de talento marcial. Someter con virtud. Eso también cuenta. Esposo mío. Me he recuperado por completo. Por ayudar a Shen Mao y su esposa a reunirse. Recompensa más 1 punto de buena acción. Sí. Por fin he sobrevivido. Has ayudado con éxito a Shen Mao y a su esposa a reunirse. Más 1 punto de buena acción. Los puntos de buenas acciones pueden usarse para cultivar técnicas y artes marciales. Como sospechaba. Has sido generoso y caritativo. Manas 1 punto de buena acción. Ay, gracias, joven amo. Gracias, gracias. Maldita sí. Este sujeto no estará tomándome el pelo. Qué lástima. Pensé que podía explotar un bug con la misma persona. De lo contrario, podría farmear con este mendigo hasta el fin de los tiempos. Y obtener méritos ilimitados como una máquina de liberación. O a convertirme directamente en un experto sin igual. JJ, gracias Inmortal por regalarme plata. Ay, gracias, Inmortal, por darme estas monedas de plata. ¿Quién es el más fuerte en esta ciudad, Changqing? Te estoy hablando. Por supuesto que es Lin Huoyin, la líder del Salón Jinwu. ¿Quién si no, yo? Lin Yujin, del Salón Jinwu. Oye, no te muevas. ¿Quién eres? ¿A qué has venido a mi salón, Jingu? No tengo malas intenciones. Solo van a pedir un par de técnicas. Un par de técnicas. No te muevas. Las 13 lanzas mortales. Suena bastante imponente. Me quedo con esta. Qué extraño. No venía a buscar técnicas. De verdad, se fue llevándose solo una técnica de bajo rango.
Wang Er, la maestra del Palacio Guanghan se ha fijado en mi talento marcial. Quiere aceptarme como discípulo. En un mes iré al Palacio Guanghan a entrenar. De verdad. Ser discípulo de la maestra del Palacio Guanghan asegura un futuro brillante. Desde luego. Así que... Así que este mes tienes que disfrutar al máximo conmigo. Señorita, señorita, ha ocurrido algo terrible. ¿Quién te dejó entrar? ¡Lárgate! Señorita Warner, ha ocurrido algo terrible. ¿Qué ocurre? Entras con tanto pánico. ¿No ves que este young amo está ocupado? Ese tonto sigue vivo. Ha entrado a la fuerza con una lanza. Hermano. Jaguar, gracias al cielo. Por fin te encontré. Si no te hubiera encontrado. ¿Cómo iba a poder dormir por las noches? Shenzhou, tú. Descuida, pronto terminarás igual que ellos. Oh, no. Para ser exactos, acabarás incluso peor que ellos. Así que tú eres Shenzhou. Tienes agallas. Atreviéndose a entrar solo. ¿Quién sabe por qué agujero de perro te habrás colado? Te crees muy listo por haber derrotado a estos inútiles. El camino marcial de este mundo se divide en nobles reinos. A mi corta edad, ya poseo la fuerza del 7º nivel del primer reino. En cambio tú, basura. ¡Mira cómo te dejo lisiado! En realidad no tenía nada en tu contra y pensaba darte un final rápido. ¡Pero te pasas de arrogante! Bien, ya que quieres dejarme lisiado. Seré yo quien te deje lisiado primero. ¡Maldito bastardo! ¿Sabes quién demonios soy? Mi padre es Zhao Xuanhe, el magistrado de todo el condado de Changqing. Si te atreves a tocarme, mi padre no te perdonará la vida. Tu padre... ¿Te parece bien decir eso? No aprendes, ¿verdad? Vaya, qué dura tienes la cabeza. De toda la mansión Han, tú eres el que más me hace reír. ¡Joven maestro Zhao! Shenzhou, solo te repudié y te dije que murieras. De todos modos, no ibas a sobrevivir. Sí que me equivoqué. Después de todo, fuimos marido y mujer. Déjame vivir. Haré lo que sea que me pidas. Sí. Estoy muy furioso en este momento. ¿Te queda claro? Si nuestros papeles estuvieran invertidos, te enseñaría lo que es la crueldad. Seguir con vida. O perder la dignidad. Tú eliges. Shenzhou, no te pases de la raya. Lección dada con éxito a la malvada joven rica. Valor de buenas acciones más 80. Ejecución exitosa del corrupto heredero de familia rica. Valor de buenas acciones más 80. ¿Y qué piensas hacer ahora? No coma hierba, cómame a mí. ¡No puede ser! ¡Logró escapar! ¡Hanger! ¡Hanger! Tío, sálveme. ¡Te atreviste a matar a mi hijo! ¡Pagarás esta deuda con tu sangre! Ayúdame con la navegación. Líder de Salón Lin. Lo siento, pero ahora soy un criminal muy buscado por el gobierno del condado. Así que debo andar con mucho cuidado. Pero no te preocupes, te aseguro que no soy ningún pervertido desvergonzado. Me ha dado de esta manera y aún dice que no es un pervertido o un descarado. Además, no tengo rencor alguno con usted. ¿Por qué irrumpe mi salón Jingu una y otra vez por la noche? Lo siento. En las películas siempre los ataban así. No he podido evitarlo. Líder Lin, iré al grano. Quiero que me ayude con mi cultivo. ¿Y por qué debería ayudarte?
Las 13 lanzas mortales que acabas de aprender no te bastarán para protegerte. ¿De verdad acabas de aprender las 13 lanzas mortales? Puedo enseñarte técnicas marciales de alto nivel, pero debes cooperar conmigo. Zhao Shuanghe, quiero decapitar a ese oficial corrupto con mis propias manos. No, no, no. De ninguna manera. Veo que tienes miedo. Es normal. Al fin y al cabo, Zhao Shuanghe es un guerrero del tercer reino. Como mucho. Puedes mirar a un lado. Esa cabeza la tengo que cortar yo mismo. Sí, su hijo ya valía 80 puntos de buena acción. Su malvado padre no debería valer al menos 160. ¿Cómo podría dejar que te quedes con esa cabeza? ¿Ah? Ameno mayor, tanto te gusta la maestra. No puedes darme ni una oportunidad. ¡Qué tontería! Mírate al espejo primero. Te advierto que no hagas ruido. La maestra entrena todas las noches. Si puedo aprender en secreto algo de las técnicas ocultas del Salón Jiangwu, Ella sin duda me verá con otros ojos. Oye, espera un momento. ¿Para qué cierras la ventana? El hacer este tipo de cosas. ¿Cómo podemos dejar que nos vean? Las paredes tienen oídos. ¿No es ese Zhou el que masacró a toda la familia Han esta mañana? ¿Y estas horas de la noche? ¿Qué hace en la habitación de la maestra? Para algo tan valioso. No deberíamos lavarnos bien antes de tocarlo. ¿Lavarnos? ¿Lavar qué? ¿Acaso? Te advierto que no te hagas ideas raras. La maestra es una mujer pura y casta. Jamás terminará enredada con ese chico. ¡Es una leyenda dorada! ¿Qué tal? Aquí está bien. Ten mucho cuidado. No lo vayas a romper. ¿Qué tiene de malo? Ya lo he tocado a escondidas varias veces cuando no mirabas. Que lo tocaste varias veces. ¡Oye, suelta! No lo vayas a romper. Seguro fue este bastardo quien le enseñó estas cosas a la maestra. ¡No lo sueltes! ¡Mereces morir! Hermano mayor. Hermano mayor. ¿Estás seguro de que Shenzhou está en su salón de artes marciales? Cada palabra es verdad, señor magistrado. Algo. Bien, le ruego al inmortal gato que me acompañe. Voy a tomar la cabeza de Shenzhou. Aquí en el condado de Changqing. Podrás tener lo que quieras. Bien, tú lo has dicho. Aunque tienes un talento excepcional, esta técnica de refinamiento de Qi Xiang es una habilidad de grado medio heredada en mi familia. Incluso a mí me tomó más de 10 años de práctica alcanzar la maestría menor. Así que practícala primero. Hay algo que no entiendas. Canalizar electricidad en el cuerpo. Este es un efecto que solo se logra al alcanzar la iniciación. Acabas de empezar a practicar. ¿Cómo demonios lo lograste? Listo de méritos, consumiendo todos los puntos de buenas acciones para cultivar la técnica de refinamiento de Qi Xiang. Sai consumieron un total de 162 puntos. La técnica de refinamiento de Qi Xiang ha alcanzado la iniciación. Nivel aumentado, alcanzado el dominio básico. Nivel aumentado, alcanzada la maestría menor. Nivel aumentado, alcanzada la gran perfección. Es verdad lo que dices. Cada palabra que digo es verdad. ¡Maestro! ¡Cura! Misión. ¡Salgan de una vez! Shenzhou, asesinaste brutalmente a mi hijo. Si no extermino a toda la familia Han, será un pecado imperdonable. Hoy, este magistrado hará justicia en nombre del cielo y acabará con tu miserable vida. ¡Qué oportuno! ¡Qué bien! Así no tendré que ir a buscarlos. ¡Qué insolencia! He oído que hace solo 2 días no eras más que un tonto. Y ahora tienes la fuerza del segundo reino. Seguro tuviste la suerte de obtener algún poder divino. En fin, cuando te rompa las extremidades, te interrogaré con calma. Un demonio gato. Zhao Shuanghe, ¡qué audacia! Como funcionario imperial del reino Yan, te atreves a coludir con demonios. Eres igual de patético que tu estúpido padre. Mientras consiga mi objetivo, ¿con quién me alíe? ¿Qué diferencia hace? Tú. ¿Para qué te molestas en discutir con ellos? ¿Acaso estos funcionarios corruptos entienden razones? Pero corrupto. Tú. ¡Paga con tu vida! Solo tú. Un simple cultivador del segundo reino cree que puede enfrentar a 2 del tercer reino. Buscas la muerte. 2 del tercer reino. Shenzhou, tienes un talento extraordinario. Mientras haya vida, hay esperanza. Oye tú primero. Yo cubriré tu retirada. ¿Acaso no son solo 2 del tercer reino? No hace falta. ¿Qué nivel de fuerza tienes ahora? Ya que lo preguntas tan sinceramente, tendré la compasión de decírtelo. ¡Estoy en el pico del tercer reino! El pico del tercer reino. ¿No estabas hace un momento en el primer nivel del segundo reino? ¿Cómo es que de repente estás en el pico del tercer reino? Buscas la muerte.
Tú, me duelen los riñones. No, no, no. Piedad, te ruego que me perdones la vida. Sé que me he equivocado. De ahora en adelante, prometo ser un buen oficial. Nunca más explotaré al pueblo. No es que te des cuenta de tu error, es que sabes que vas a morir. Es verdad. ¿Sabes cómo murió tu hijo? Shenzhou, ¿no crees que saldrás con vida del reino de Yan? Ya he denunciado tus crímenes a la corte imperial. No tienes escapatoria. ¿Cómo? Murió así de fácil. Padre. Tu muerte ha sido vengada por tu hija. ¿No te gustaba tanto absorber? Pues absorbe. Te dejaré absorber hasta que te hartes. Por favor, perdóname la vida. ¡Sigue absorbiendo! Seré tu esclavo. Eres un gato. ¿Cómo vas a ser un buey o un caballo? Si ha eliminado con éxito al tiránico magistrado de tercer nivel, puntos de virtud más 200. Si ha eliminado con éxito al demonio gato de tercer nivel, puntos de virtud más 150. ¡Qué gran cosecha! ¡Qué gran cosecha! ¿Cómo voy a gastar tantos puntos de virtud? Ahora que he vengado a mi familia, no me queda ninguna preocupación. Pero por lo que acaba de decir ese oficial corrupto, me temo que todo el reino de Yan ha caído en manos de los demonios. Siendo así, mejor irrumpo en el reino de Yang y devuelvo la paz y la justicia al mundo. no esperaba que fueras un hombre justo que se preocupa por el pueblo. Es realmente admirable. Con tantos demonios por ahí, ¿cuántos puntos de virtud podré conseguir? De ninguna manera te dejaré todos los enemigos a ti. Hay más demonios. Son ustedes dos, Lin Yujing y Shenzhou. Ayúdame a navegar. El nivel de esta persona está en la cima del cuarto reino. Aunque unamos fuerzas, no seremos rivales para él en absoluto. ¿Cómo es que la corte imperial envió a un experto semejante? Maldición. Haber alcanzado la cima del tercer reino en 3 días ya es bastante rápido. Pero justo aparece un oponente en la cima del cuarto reino. ¿Acaso esta vez tampoco podré escapar de la muerte? Resulta que el célebre Shenzhou es mudo. No importa, ese tipo está a punto de llegar. Tenemos que salir de aquí de inmediato. Parece que he llegado un paso tarde después de todo. Al fin. Regresaré al palacio para informar primero. Te lo digo. Si vas a matarme o descuartizarme, haz lo que quieras. Deja de hacerte el misterioso. ¿Por qué los mataría este marqués? ¿Acaso no saben que, si este marqués no hubiera llegado a tiempo, ya estarían muertos a estas alturas? Este marqués. Cinturón de jade. Chen Wukai. La espada Qinglong. Tú eres el duque Dingguo del estado Yan. El marqués Chen Wu. Hermana Lin. No. Me alegra tanto que estés bien. ¿Tienes alguna técnica marcial de grado superior a la mano? Técnica marcial de grado superior. Tengo, pero, Sin embargo, dominar una técnica marcial de grado superior es sumamente difícil. Incluso los genios con un talento excepcional necesitan años para comprenderla. Pero para entonces, me temo que Yan Taizu ya habrá refinado al dragón amarillo. Hay algo que no sabe. El talento de Shenzhou no se puede medir con los estándares de un genio ordinario. La técnica marcial de grado medio heredada de mi familia. Le tomó solo una noche dominarla a la perfección. Dominar a la perfección una técnica de grado medio en una sola noche. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo va a ser imposible? Por cierto, Marqués, aparte de esas técnicas marciales de grado superior, ¿tiene alguna técnica incompleta? Ya sabe, de esas a las que les falta la segunda mitad, o tal vez cuyo cultivo sea extremadamente peligroso. Shenzhou, teniendo aquí excelentes técnicas de grado superior, ¿para qué buscas una incompleta? ¿Qué sabrás tú? Bah. Se dice que esta técnica marcial fue creada por un gran maestro hace más de 100 años. ¿Oh? Dedicó su vida a la técnica de corte Qingying, pero, por desgracia, sufrió un contragolpe y murió al no poder curarse. Corte. ¿De verdad? ¿En qué estás pensando? ¿Tú? Con eso me quedo más tranquilo. Me quedo con esta. Mientras tenga el registro de méritos, no importa qué armas o técnicas siniestras sean. Todas serán hacks para mí. Este señorito se va a comprar un pase VIP. Majestad, majestad. ¿Y bien?
¿Has traído a ese Shenzhou al palacio? Majestad, este servidor ha fallado a su real decreto. Aunque cabalgué a toda prisa, llegué un paso tarde. Ese Shenzhou ha sido arrebatado por el maldito Marqués Wu. Así que... Tú, siendo el gran eunuco del palacio, que estás solo por debajo de mí y por encima de miles, no solo dejaste escapar a mi princesa Linglong hace poco, sino que ahora el marqués Chongwu te arrebata la presa de las manos. Dim, ¿de qué me sirves entonces? Majestad, por favor, dele a este servidor una oportunidad más. Este viejo servidor cumplirá sin falta su misión y traerá de vuelta a Shenzhou y a la tercera princesa. En ese caso... Te daré 7 días dentro de ese plazo. Si no los traes de vuelta, pagarás con tu cabeza. Gracias, su majestad. Puntos de buenas acciones insuficientes. No esperaba que acumular 400 puntos de buenas acciones no fuera suficiente para cultivar el Tajo. Parece que tendré que probar suerte en la naturaleza y ver si me topo con algún demonio. ¡Yo! Pero no es este el gran tonto. ¿Cuándo volviste? Lárgate de aquí ahora mismo. Aún estás a tiempo. Y un carajo, me voy a la car. Te estoy haciendo una pregunta. ¿Tienes algún problema? ¡Copéame, anda! ¡Copéame, anda! Oye, tu hijo no tiene educación y te quedas ahí mirando sin hacer nada. ¿Que no tiene educación? Para nada. Mi hijo es un buen chico. ¿No lo ves? Además, eres un adulto. ¿Por qué te pones a discutir con un niño? Es que no tienes modales. Pues... La verdad es que no. ¡Dios mío! ¿Cómo puedes hacer algo así? Es que no tienes humanidad. ¡Solo es un niño! ¿Cómo te pones a discutir con un niño siendo un adulto? Es que no tienes vergüenza. ¿Y qué con eso? Pues yo soy un tonto. Si tú no educas a tu propio hijo, ya vendrá otro a educarlo por ti. Así que ahora te daré una lección en nombre de tus padres. Aunque no obtuve muchos puntos de buenas acciones, después de todo, solo es un niño. Escuché esa frase incontables veces en mi vida pasada, y cuanto más la escuchaba, más asco me daba. Ahora solo sigo una máxima. Si no me buscan, no los busco. Pero si me buscan, los haré para acá. Me da igual si son chicos o chicas, los trato por igual. Eso se le llama verdadera igualdad para todos. Voy hablando de igualdad, llevo todo el día buscando y no hay ni la sombra de un demonio. ¿Quién eres? Oh, dime tu nombre ante este rey. Un demonio. ¡Premio doble! Eres mudo. Los humanos son sin duda unos seres de linaje inferior. En todo mi camino solo me he topado con idiotas. ¡Oh, mudos! Soy el azote de los demonios, Shenzhou, comandante general de la prefectura de Guanghan. ¿Quién demonios te crees que eres? ¿Cómo te atreves a ser tan arrogante? ¿Acaso no sabes que ante la caballería de este rey no sois más que simples hormigas? ¿Te sigues riendo? He venido a acabar con vosotros. ¿Por qué me pegas? El secreto supremo de la técnica del corte. Convertirse en espada y cortarlo todo. Listo. Por eliminar demonios salvajes. Puntos de buenas acciones más 100. Aún no es suficiente para dominar por completo la técnica del corte. Necesito al menos 600 puntos. Aún me faltan unos 100 o 200. ¡Shenzhou! 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 ¡Malas noticias! Le ha pasado algo a Linglong. ¿Ah? Marqués. Shenzhou. Marcus, ¿qué sucede? Ay.
Preocupada por el reino, la princesa oyó hablar de un árbol del tesoro innato cerca. Así que fue a buscarlo sola, pero fue capturada por el general Simon de la Federación. Como el marqués custodia la frontera, sus tropas no pueden movilizarse a la ligera. Pero ese Simon es sumamente lujurioso y ya ha alcanzado el sexto reino, solo con nosotros dos. Sumamente lujurioso. En ese caso, si lo elimino, seguro que ganaré muchos puntos de buena acción. Esto... ¿Quieres decir que...? Iré a confrontar a ese Shimen. No se preocupen. Les traeré de vuelta a la princesa Linlong sana y salva. Shenzhou. Agradezco su amabilidad, General Shimen. En ese caso, me llevaré a la princesa de regreso. Un momento. ¿Acaso he dicho que puedes llevarte a la princesa? ¿Qué quiere decir con esto, General? En nuestra federación, siempre ha mandado el que tiene el puño más fuerte. Yo mismo he capturado a esta belleza y pretendes recuperarla. Que el mismísimo soberano del reino Yan venga en persona a hablar conmigo. Aunque la Federación cuente con varios grandes maestros, al fin y al cabo no es más que un pequeño país fronterizo. ¿Cómo se atreven a faltarle el respeto al soberano de nuestro reino Yan? ¿Y qué si lo hago, Shimen? ¡Sal a dar la cara! Guíame. ¿No eras un gran luchador? Si puedes vencer al tipo de afuera, no volveré a mencionar lo de llevarme a la princesa. Así que tú eres Shenzhou, irrumpiendo en el campamento de nuestra federación sin ningún motivo. Ahórrate las tonterías. Entrega a la princesa Linlong. Y le prometo dejarles una salida con vida. La princesa Linlong nunca ha estado aquí. ¿Estás segura? Pero por el tono en que lo dices, parece que te pasaste toda la noche hablando con ella. Siendo así... Ya no tengo necesidad de seguir fingiendo. Así es. La princesa Linlong está dentro de mi tienda. Con tu mera fuerza del primer estrato del cuarto reino, ¿cómo te atreves a alardear ante mí? Es verdad que el sexto reino es muy fuerte, pero ante el registro de méritos de este joven... Todos somos iguales. ¿Qué trucos tienes? No hace falta que me lo recuerdes. Ensueño nocturno. ¡Purifícalo todo! Vaya, este Simon realmente hace honor a su reputación como experto del sexto reino. No solo es sumamente poderoso, sino que jamás había visto un cofre del tesoro como este. Parece que la misión de traer de vuelta a la princesa y a Shenzhou tendrá que posponerse. Ya veo. Aunque este cofre es un gran tesoro. Pero el verdadero tesoro... Son en realidad estos patrones en las paredes internas. Y estos patrones seguramente también son un arma poderosa. Libro de méritos. Consum todos mis puntos de buenas acciones para aprenderlo. Libro de méritos. Consum todos mis puntos de buenas acciones para aprenderlo. El cuerpo Vajra de los 10.000 fenómenos. Es uno de los cuerpos supremos del Tao, el cuerpo Vajra de los 10.000 fenómenos. Visto así, si logro cultivarlo hasta la perfección. Incluso si ese Yantai refina al dragón amarillo, solo con este cuerpo de Tao, tendré la fuerza para darle pelea. Siendo así... ¿Entonces no me contendré? Funcionó. Una vez sellado por mi cofre de hojas de arena, en cuestión de instantes, su cuerpo se reducirá a polvo y su forma física se desvanecerá en la nada. A mi parecer, este Shenzhou no es gran cosa. El general Simon es realmente increíble. Sacar un tesoro tan poderoso desde el primer movimiento. Qué extraño. Por lo que sé de Shenzhou, él no debería ser alguien imprudente. ¿Por qué irrumpiría solo hoy en nuestra formación? Y se dejaría capturar tan fácilmente. Eunuco Liu. Nuestra federación ya no es un pequeño país fronterizo, sino la nación más fuerte del mundo, con tesoros innumerables. Ningún país es más fuerte que nosotros, y vuestro reino de Yan también es bienvenido. E unirse a nuestro estado federal. En cuanto a la unión, tendré que discutirlo con nuestro monarca a mi regreso. Algo no cuadra. El cofre de la furia asesina nunca ha fallado en mis manos, pero en este momento... Siento inexplicablemente que se avecina una gran catástrofe. ¿Acaso Shenzhou no está muerto? General Xipang.
¿Qué está pasando? El oro sagrado te salvará. De verdad, has cultivado un cuerpo Dao. No está mal, no está mal. Al menos tienes buen ojo. General Shima, ese supuesto cofre de arena y hojas tuyo. Tampoco es para tanto. Los que entran sin intención arderán en llamas. ¿Por qué no moriste quemado? Y encima hiciste pedazos mi cofre del tesoro. Sin intención. Tú, un invasor, me llamas a mí sin intención. Qué mala educación. Déjame decirte algo. Yo soy un patriota hecho y derecho. Ya que tanto te gusta invadir tierras ajenas, quédate aquí y no te vayas. Eunuco Liu, Si yo muero, tú tampoco saldrás con vida. Si quieres vivir, acabemos con este mocoso juntos. Ambos somos expertos del Sexto Reino, aunque haya templado un cuerpo Dao. A fin de cuentas solo tiene la fuerza del Cuarto Reino. Hay un abismo insalvable entre nosotros. ¿De qué tienes miedo? ¡Ataca! General Shimon, ¿a dónde cree que va? Retorno al reino y disolución. ¿Cómo es posible? Un pájaro volador, ¿eh? ¿Te sabes su nombre, no? ¡Hasta me haces jaque! ¿Eh? Oh, tú eres el único, ¿verdad? Sí, eres tú. ¡Ey, no te muevas todavía! Invasor del Sexto Reino expulsado. Puntos de buenas acciones más 1000. ¡Vaya, qué gran cosecha! Esta vez no solo obtuve los arrozales, sino también 1000 puntos de buenas acciones. Shenzhou, ¿qué haces aquí? Shenzhou, con lo difícil que te fue templar tu cuerpo de Dao, tu velocidad es muy superior a la de esos dos. Vas a quedarte de brazos cruzados viendo cómo se llevan a Liu. No hay prisa. Déjalos volar un poco más. Señor Marqués, princesa, por fin han regresado. Ahora que he rescatado a la princesa, iré tras ese eunuco. Al fin y al cabo, si no cortas la hierba de raíz, volverá a crecer con la brisa de primavera. Cuando regrese, estaré cerca del reino del Gran Maestro, y entonces no tendré nada que temer. Eise Yantaizu, cuando llegue el momento. Asaltaremos el palacio e iremos directo al corazón del enemigo. ¿Qué el reino dijo que alcanzaría para cuando regrese? Creo que dijo... el reino de Gran Maestro. Sí, pero un guerrero de la espada debe alcanzar el 8º reino para ser un gran maestro. No acababa de entrar en el 4º reino. ¡Qué verdadero monstruo! Ese tipo no es lento. Y encima refinó su cuerpo de Dao. Guay, nosotros paramos aquí. ¿Y si nos alcanza? ¿A qué le temes? Él tiene un cuerpo de Dao. ¿Acaso tu padre no tiene uno? Al fin y al cabo, ese mocoso no es más que un novato del 4º reino. Si se atreve a venir, le daré un buen tajo con mi espada. Y sigues alardeando, maldita sea. Eunuco Liu, ¿se encuentra bien? ¿Acaso tengo cara de estar bien, maldita sea? Este mocoso es demasiado despiadado. Soy de 6º rango y no puedo ganarle. Sí me lo tenía acorralado, pero por azares del destino. Logró cultivar un cuerpo de Dao. No nos conviene quedarnos aquí. Koran. ¿A dónde creen que huyen? ¿Koran? ¿Acaso creen que pueden escapar? ¿Escapar? ¿Acaso creen que pueden escapar? Quieren irse. Hoy ninguno de ustedes podrá escapar. Cielos, ¿por qué siento que cada vez actúo más como un villano? Shenzhou, ya obtuviste el cuerpo de Dao y salvaste a la princesa. Es necesario ir tan lejos y matarnos a todos. ¿Y por qué no habría de serlo? ¿Quién te crees que soy? El típico protagonista con moral de caballero intachable. Lo único que sé es que si no arrancas la hierba de raíz, solo traerás problemas para el futuro. Entonces parece que hoy no tenemos otra opción más que pelear. Si es así, deja que pruebes el poder de la espada de la plaga de Taishu. ¡Ah! Esto... Es este el secreto familiar mejor guardado de los Ruan, la espada de la plaga de Taishu. Dicen que bajo el secreto de esta plaga de espada, uno puede transformarse en pestilencia pura. Creyéndolo todo, al tiempo que eleva temporalmente su cultivo al reino de Gran Maestro. Así es. Este es también el cuerpo de Dao exclusivo de mi linaje, el cuerpo de la plaga de Taishu. Vaya, tal como lo sospeché, en verdad posees un cuerpo de Dao. Pero solo por usar el poder de la plaga, hoy tienes que morir. ¡Qué insolencia! ¿Acaso crees que puedes matarme con tu simple fuerza de 4º rango? Sigues soñando. Esta lluvia es venenosa. Espada de la plaga de Taishu. Plaga la espada.
Así que usas el poder de la peste. ¿Acaso no temes el castigo divino? Retribución. En este mundo caótico, no tener la fuerza para protegerse. ¿Acaso no es eso también una maldición? Voy al Parque Forestal Nacional de Dawishan. Qué interesante. Puedo eliminar a cualquiera de un solo golpe, pero contigo no puedo hacer nada. Tu cuerpo de Dao es muy especial. Parece ser inmune al daño. Padre. Está bien si luchas contra él, pero la gente de la ciudad es inocente. ¡Qué compasión tan inútil! Si no acumulas resentimiento, ¿cómo aumentarás mi poder? ¿Estás loco? Ni siquiera perdonas a la gente común. ¡Tu maestro! ¡Muere! Ser un artista marcial, pero no importarte la vida de los demás. Alguien así jamás será aceptado por el cielo y la tierra. No dijiste que querías mi vida. Si no me matas ya, la gente de toda la ciudad se convertirá en mi alimento. Mira esto. Dar forma al chi para crear un sable espiritual y cortarlo todo. ¡Toma esto! Padre. ¿Cómo es posible? Yo también estoy en el reino Gran Maestro y tengo un cuerpo de Tao, con el cielo, la tierra y la gente a mi favor. Lo tenía todo. ¿Cómo es posible que hayas ganado? Te equivocas. Trataste las vidas humanas como basura y envenenaste a la gente. ¿Cómo iba a estar el cielo de tu lado? ¡Sí! ¡Mátalo! Alguien que desprecia la vida humana merece morir. Ahora que el eunuco Liu ha muerto, has cumplido tu deseo. Yo también estoy a las puertas de la muerte. Te ruego que perdones a mi hija. Si derroto al demonio del reino Gran Maestro, puntos de virtud más 2000. Oye, tu padre me pidió que te perdonara. ¿Qué dices? Joven Maestro Shen, he heredado la plaga de la espada Taishu de mi padre. Si me acepta bajo su mando, no ganaría una gran guerrera. Con tal de que el joven amo me acepte, haré lo que sea. Visto así, de verdad no tengo motivos para rechazarte. Le agradezco su compasión, joven amo. Esta mujer no dudó en matar a su padre para sobrevivir. Debo tener cuidado con alguien como ella. Pero como ahora necesito gente a mi servicio, le daré una oportunidad y la observaré. A partir de ahora, te quedarás aquí para protegerme mientras cultivo. Y de paso ayudarás a la gente local. A reparar sus casas. Sí, cumpliré sus órdenes, joven amo. He acumulado bastantes buenas acciones. Acabar con el emperador Yang es imprescindible. Ya va siendo hora de usar mis puntos de buenas acciones para irrumpir en el reino maestro. Inútiles. Inútiles. Incompetentes. Un grupo de expertos del sexto reino, e incluso de nivel de gran maestro. Why ni siquiera son capaces de acabar con Shenzhou, que apenas está en el cuarto reino. ¿Para qué demonios me sirve tenerlos a ustedes? ¿Qué ¿Ah? Es un asunto menor. ¿Por qué enojarse tanto? Llevas miles de años planeándolo. Ese dragón amarillo de abajo ya es tuyo. Una vez que lo hayas refinado. Matar a Shenzhou no sería pan comido. Tiene sentido. Tiene sentido. Gracias por su guía, señor. Sin perder tiempo, tómate primero esta píldora de transformación de dragón. Yo te protegeré a tu lado, para que puedas concentrarte en refinar a ese dragón con tranquilidad. Sí. Ya ha pasado una semana. ¿Por qué Shenzhou aún no ha vuelto? ¡Princesa! Marcus, princesa. Marcus. Marcus, ¿qué ha pasado? El marqués Shoyang se ha revelado, e incluso se ha confabulado con las naciones del norte. Ahora cuenta con 2 expertos de nivel maestro a su servicio. Es una crisis tanto interna como externa. Me temo que esta vez el reino Yang caerá en el caos. Mi señor Márquez, alguien fuera de la tienda solicita una audiencia.
Dice tener noticias del general Shen. Noticias de Shenzhou. Es del pasar de inmediato. ¿Entendido? Saludos, princesa. Marqués. Señorita Lin. ¿Quién es usted? Mi señor me envió aquí. Ah. Mi señor es el joven maestro Shen. ¿Por qué has regresado sola? ¿Dónde está Shenzhou? El joven maestro Shen acaba de terminar su reclusión, pero al enterarse de la rebelión de Marqués Ouyang, se dirigió sola al campamento enemigo. ¿Esto? Ay, esto es una locura. El marqués Ouyang cuenta ahora con 2 grandes expertos de su lado. ¿Cómo puede ir él solo? No. Tengo que ir a ayudarle. Un momento. ¿Es que no conocen el nivel actual del joven maestro Shen? Hace solo una semana, apenas acababa de entrar en el cuarto reino. Incluso si hubiera consumido todo tipo de tesoros celestiales, a lo sumo habría alcanzado el 5.º reino. El 6º reino. O tal vez un reino superior. No será el 7.º reino. ¿Cómo es posible en tan poco tiempo? Tampoco es eso. Ya decía yo. Por muy monstruoso que sea su talento, es imposible que cultive tan rápido. El joven maestro Shen ya ha entrado oficialmente en el reino de los grandes maestros. ¿Qué has dicho? Ahora, mi señor marqués, mientras se alíe con las naciones de la frontera norte, podremos avanzar sin resistencia. Ir directo al corazón del enemigo. Tarde o temprano, usted se convertirá en el soberano del reino Yan. Muchas gracias. Muchas gracias. No es para tanto, mi señor. Usted ya es un experto del 6.º reino y, ahora que cuenta con la ayuda de mi hermano y la mía, arrasar con las 6 naciones será pan comido. Que así sea. Mi señor. ¿A qué viene tanta prisa? ¿No ves que estoy bebiendo con los 2 grandes maestros? Hay un hombre llamado Shenzhou fuera del campamento. Dijo, ¿qué? Dice que viene a destruir el campamento. Shenzhou. No llevaba una semana desaparecido. Hoy, cuando nosotros 2 matamos al marqués Zhongwu, ni siquiera apareció. Y ahora irrumpe en nuestro campamento. ¿Acaso busca la muerte? Escuché que este mocoso solía ser un tonto. Tal vez aún no se ha curado de su estupidez. Bien. Descansen un momento. Este servidor irá a cortarle la cabeza y volverá en un instante. Entonces no se moleste. Shenzhou, ¿de verdad eres tú? ¿De verdad te atreves a irrumpir solo en mi campamento? Menos charla. Si los 3 se quitan la vida dentro de 3 respiraciones, prometo dejar sus cuerpos intactos. Si los 3 se quitan la vida dentro de 3 respiraciones, prometo dejar sus cuerpos intactos. ¡Qué arrogancia! Sin mencionar que mi hermano y yo somos expertos del reino Gran Maestro. Incluso el marqués Ouyang está en el 6.º reino. Solo eres un hombre con un sable. ¿Qué? ¿De verdad crees que puedes imitar a Sun Wukong y asaltar la puerta celestial del sur? Así es. Solo tuviste la suerte de matar a un E1 y ya te atreves a ser tan arrogante. ¿Por qué no bajas al inframundo y le preguntas a Liu Dong si, en vida, al ver a nosotros 2 hermanos, se atrevería a hablarnos en voz alta? ¡Qué ruidosos son! El aura de un gran maestro. Tú también has alcanzado el reino Gran Maestro. ¿Cómo es posible? ¿No acababas de entrar al 4.º reino hace apenas una semana? ¿Cómo pudo Shenzhou ascender del 4.º reino al reino Gran Maestro en solo una semana? Sus logros futuros serán sin duda extraordinarios, si tan solo pudiera ponerlo a mi servicio. 3. 2. Joven maestro Shen, como bien se dice, el ave sabia elige el árbol en el que anidar. ¿Por qué habrías de servir a ese perro emperador y al pedante del marqués de Zhongwu? Sería mejor que cooperaras conmigo, te lo prometo. Una vez que conquiste el reino de Yan, te daré la mitad. ¿Qué te parece? Tú. Se acabó el tiempo de las 3 respiraciones. El joven maestro Shen ha entrado oficialmente al reino de los grandes maestros. Aún así, sus oponentes son 2 grandes maestros. Aunque todavía tiene innumerables cartas bajo la manga. Pero, señorita Lin, ¿acaso está preocupada por mí? ¿Quién se preocupa por ti? Joven maestro Shen, ¿estás bien? Me alegra que hayas vuelto con vida. No te hirieron esos 2 grandes maestros. ¿Cómo crees? Antes, cuando estaba en el 4.º reino, ya podía luchar contra oponentes de mayor nivel. Ahora que he ascendido a gran maestro, ¿cómo podría un gran maestro ordinario ser rival para mí? Así son los genios. Ah, claro. Tú no eres un genio, ¿no? Siempre haciendo payasadas. Nunca actúas con seriedad. Entonces, según tú, el campamento del marqués Ouyang ya fue arrasado por ti. ¿Eh? ¡Pum! Reporte. Los espías informan que el campamento del marqués Ouyang quedó reducido a un cráter gigante. Güey, no quedó ningún sobreviviente en todo el ejército. ¡Bien! ¡Excelente! Puedes retirarte. A la orden. ¡Qué poder tan aterrador! Menos mal que no mostré ningún descontento hacia él antes. A un personaje así, si logro seguirlo de cerca, sin duda me traerá innumerables beneficios más adelante. Señores. Ahora que las amenazas externas han sido eliminadas, es hora de asaltar la ciudad imperial. Lin Lang. ¿Cómo princesa real quieres? ¿Cómo has podido aliarte con extraños para irrumpir en el salón real
¡Cállate! ¡Taz! Lino comprende tu anhelo de ascender, pero ignoraste el legado ancestral y masacraste a tu propio linaje real de miles de años. ¿Acaso no sientes ni el más mínimo arrepentimiento? Por más que los mortales lleven las artes marciales al límite, siguen teniendo un cuerpo mortal, una carne mundana. En cambio, yo he exprimido todo el poder de mi linaje para poder ascender a inmortal exiliado. ¡Qué inmenso honor debería ser para vosotros! Así que es así, ¿eh? Entonces, los 9 reinos marciales de este mundo no son el final. Por encima de ellos están las leyes del cultivo inmortal. Menos charla, viejo decrépito. Ya que te niegas a entrar en razón, no me culpes por impartir justicia en nombre del cielo. Ya, justicia en nombre del cielo, con un puñado de inútiles como vosotros. ¿Se atreven a presentarse ante mí? ¿Va a pronunciar semejante insolencia? Se está transformando en dragón. Esa es la señal. Ha refinado al dragón amarillo subterráneo y ha ascendido a inmortal exiliado. Y superado los límites de los 9 reinos marciales. Hoy usaré vuestra sangre rebelde para inaugurar mi era dorada. Realmente es un inmortal exiliado. Semejante poder. Ha superado los límites de la carne. Ahora ya es un cultivador inmortal. Shenzhou, vete rápido. Nosotros cubriremos tu retirada. Evita su ataque directo por ahora. Si piensan huir ahora, ya es demasiado tarde. Que evite su ataque. Dad un paso atrás. Yo me encargo del campo de batalla. Tú solo. Un simple mortal. ¿Con qué pretendes enfrentarte a mí? Libro de méritos, consumiendo todo el valor de buenas acciones para potenciar el cultivo. ¡Golpe! La cima del 8º reino. El noveno reino. La mismísima cima del 9º reino. ¿Qué le pasa a este chico? ¿Cómo está rompiendo de repente los clichetes de su cuerpo físico? Ya veo. Parece que esas novelas de cultivación de mi vida anterior no mentían del todo. Como pensaba, el primer paso para cultivar la inmortalidad es templar el cuerpo e introducir el chi en él. Ahora ya estoy en la etapa de refinado de ki. Sí. ¿Acaso no es solo cultivar? Este joven maestro también puede hacerlo. Pensar que Shenzhou pudo pasar directamente del 8º reino al refinado de chi. La palabra genio no basta para describirlo. Es simplemente un monstruo. ¡Un verdadero monstruo! Menos mal que no lo hice enfadar antes. Con su talento, está destinado a alcanzar el Gran Dao en el futuro. Entonces, de seguro podré beneficiarme de sus bendiciones. No. ¡No lo creo! ¡No lo creo! Te equivocas. De verdad es un monstruo. Es increíblemente fuerte. Ay, cómo duele. Te rindes. En un abrir y cerrar de ojos. ¿Cómo pudo avanzar a tal reino? Tú. ¿Acaso eres humano, muchacho? Ahora que he entrado en la etapa de refinado de chi, hace tiempo que dejé de ser un mortal. Ahora soy un cultivador. La vida es corta y, al final, todo vuelve al polvo. ¿Por qué los inmortales pueden viajar libres por el mundo, mientras que nosotros, los mortales, solo somos como ranas en el fondo de un pozo? En fin. Shenzhou. Este mundo. ¿Cuántos paisajes hermosos tiene? Ve a verlos en mi lugar. Tengo un buen amigo llamado Xiao Qian. Se escribe con el radical de agua y la palabra reemplazar. Eliminación exitosa del mayor demonio del reino de Yan. Puntos de buena acción más 500. 5000. Con razón todos los protagonistas de esas novelas quieren matar dragones. Resulta que la recompensa por matar un dragón es así de generosa. Viejo miserable. Ya puedes descansar en paz. ¿Quién diría que en este pequeño reino de Yang habría un genio tan inigualable? ¿Y tú quién eres?
¡Ven aquí! Muchacho, tranquilo. Soy un diácono del Palacio Guanghan. Solo perseguí a un demonio. Y termine de paso por este lugar. Muchacho. Es bastante interesante. ¿Te gustaría unirte a nuestro Palacio Guanghan para cultivar? ¿El Palacio Guanghan? ¿No es esa la legendaria secta inmortal? Dicen que los elegidos para entrar son todos genios excepcionales, verdaderos prodigios de la cultivación. Shenzhou. Ahora mismo, la única habilidad de cultivación que tengo, además de mi cuerpo Dao, es absolutamente ninguna. Si me uno a una secta para cultivar, no podré conseguir un montón de técnicas y manuales secretos. Muchacho, ¿aceptas? Este joven acepta. Hey, por cierto, ¿pueden los compañeros de este muchacho ir también? Bueno. Excepción de esta jovencita. Los demás no tienen raíces espirituales. Por el resto de sus vidas, solo podrán ser simples artistas marciales. Entonces, quédate aquí a esperar a la princesa y a los demás. Entendido. Este es el bote del viento divino. Con solo controlar la placa de jade de nuestra secta, nos llevará automáticamente de regreso al Palacio Guanghan. Este bote tan pequeño. Me estás tomando el pelo. Pero que... Tú y tú. ¡Vámonos! Así que puede volver por sí solo. ¿No es esto conducción autónoma con IA? ¿Ah? ¿Qué más da? Al final, el cultivo también es pura tecnología y trucos sucios. ¿Cómo que un barco de madera? Es la palabra tonto. Esto es Rose Rice. Tiras de carne. Tengo hambre. Lo más urgente es regresar a la secta. A ver, amigo, en un momento como este, no hagas juegos de palabras. ¿Quieres? ¿Joven maestro Shen? Sin una raíz espiritual, es realmente imposible cultivar. Cada vez que mi maestro regresa, me trae un regalo. La última vez me trajo un zorrito. La vez anterior me trajo un tanjulu. Me pregunto, ¿qué me traerá esta vez? Maestra, dámelo rápido. Luar. Yo... Shenzhou. Ella es mi discípula, Lu Wushuang. Ya que te has unido a mi Palacio Guanghan, puedes llamarla. Está bien. Maestra, yo llegué primero. Debería llamarme hermana mayor. Deja de decir tontería. Shenzhou. Tiene un talento excepcional. Cuando alcance el gran Dao en el futuro, seguro que te beneficiarás. Así que llamarlo hermano mayor. No será una pérdida para ti. Bien. Como vuestra maestra, debo seguir cazando demonios. Ya se ha hecho tarde hoy. Lévalos a descansar primero, y mañana debas llevarlos al pabellón de las escrituras. Yo... Yo, una digna venerable del reino sagrado de las 10.000 almas. Si no me hubieran dañado en aquel entonces. Habiendo perdido todo mi cultivo. Porque si no, tendría que ocultar mi identidad y recuperarme en este pequeño palacio Guanghan. Cuando recupere mi cultivo, haré que os arrodilléis a pedir perdón. Vaya, con que un talento excepcional. Pero si solo es un tipo que acaba de entrar en la etapa de refinamiento de Ki. El maestro siempre ha tenido un estándar muy alto, pero esta vez se ha equivocado por completo. Al tratar a semejante inútil como si fuera un tesoro. ¡Yo! No es la hermana menor Lu, discípula del maestro Yin. ¿Qué haces trayendo a un nuevo discípulo al pabellón de las escrituras? Ayúdame a navegar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
Parece que no tienes ningún respeto al ver a tus dos hermanos mayores. ¿Acaso habéis olvidado las normas del palacio? Arrodillaos y haced una reverencia ahora mismo. Todos son iguales. Solo saben abusar de su poder. Como era de esperar, no hay ni un solo hermano mayor que valga la pena. Oye, insulta a los demás si quieres, pero ¿por qué me metes a mí en el mismo saco? Pero bueno, estoy a punto de cultivar artes inmortales y me preocupaba no tener suficientes puntos de buenas acciones. Y mirad por dónde, vosotros dos os presentáis en bandeja de plata. De rodillas. ¿Por qué? Se supone que sois cultivadores. Vuestro comportamiento y vocabulario son extremadamente vulgares. Esta hermanita menor me resulta bastante desconocida. Hagamos una cosa. Diviértete un rato con tus hermanos mayores y luego te llevaremos al pabellón de las escrituras. ¿Qué te parece? Si no fuera porque aún no he recuperado mi cultivo, con mi fuerza de venerable. Hace tiempo que habías quedado reducidos a cenizas. La basura siempre será basura, y encima te atreves a resistirte. Hoy vuestro hermano mayor os va a enseñar lo que son las normas. ¿Estás bien, hermano menor? Sí, estoy bien. Romper su espada de la nube dorada de un solo golpe. Debes de haber tomado alguna píldora medicinal. Esas píldoras para potenciar el cultivo exigen demasiado de la fuerza física. Me imagino que tu cuerpo, estando solo en la etapa de refinación de ki, ya debe estar al límite, ¿verdad? ¿Oh? Entonces este mocoso está acabado. Mocoso. Arrodíllate y suplica clemencia de una vez. Tal vez así tengas una oportunidad de sobrevivir. Shenzhou. Envios son cultivadores en la etapa de establecimiento de fundación. No tienes por qué quedarte aquí. Tengo que ir al pabellón de escrituras. ¿No vienes conmigo? ¿Qué? Este tipo planea enfrentarse solo a dos en la etapa inicial de establecimiento de fundación. Se ha vuelto loco. Shenzhou, con tu talento, es solo cuestión de tiempo para que los superes. No hay necesidad de que te enfrentes a ellos ahora. Cierra esa boquita. Bueno, no me digas que vuelva a retroceder, ¿entendido? Oh. No me importa lo que hagan otros protagonistas. Pero para este joven amo, la palabra retroceder no existe. Presumir ante mí es como hacerse el fantasma viejo frente al mismísimo rey del inframundo. No tienes límites. Ya que es así, te dejaremos probar el poder de nuestro martillo de fuego. A mí me pareces un completo chiste. El martillo de fuego es una técnica de rango celestial. Hermano mayor, ten cuidado. Nuestro martillo de fuego ya ha alcanzado la gran maestría. Y cada golpe hará que el fuego te consuma. Experimentarás un dolor insoportable. Este martillo de fuego realmente es digno de ser una técnica de rango profundo. Su poder supera por mucho al de las armas de grado superior del mundo marcial. Con razón, todos anhelan seguir el camino de la inmortalidad. Shenzhou, apenas acabas de entrar en la etapa de refinación de chi. Tú. ¡Muere! ¡Achus! Resulta que este es el extremadamente raro cuerpo Dao supremo, el cuerpo baja de los 1000 fenómenos. Además, esa luz dorada que lo rodea es probablemente una señal de que su cuerpo Dao ha alcanzado la perfección absoluta. ¿Quién es él en realidad? Casi lo olvido. Shenzhou siempre ha sido de los que crea milagros. Tienes innumerables cartas bajo la manga. Pero es que mis preocupaciones eran en vano. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede un tipo en la etapa de refinamiento de ki bloquear mi martillo de fuego de rango Xuan? Él está en la etapa de refinamiento de ki. ¿Cómo es esto posible? Pensar que, estando solo en la etapa de refinamiento de ki, pudiera aplastarlos tan fácilmente. A dos cultivadores en la etapa inicial del establecimiento de la fundación. Su talento es realmente aterrador. Has enseñado con éxito a dos discípulos varones el significado de la humildad. Puntos de buena acción más 1000. ¿De dónde viene este olor a orina? No te acerques. ¡Tú no te acerques! ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? Este es el territorio de la secta. Si nos matas, los Chanlo no te lo perdonarán. ¿Quién dijo que quería matarlos? Solo quería recordarles algo. Se han meado en los pantalones. Te llamas Shizhou, ¿verdad? Ya verás. ¡Dengzhao! No, yo soy la venerable de una generación del reino sagrado de las 10.000 almas. ¿Cómo podría sentir algo por un tipo así? Debo mantener firme mi corazón Dao. No puedo dejar que piense que siento algo por él. ¿No tendrá esta hermana menor algún tipo de interés en Shenzhou? Qué extraño. ¿Acaso yo también he empezado a sentir algo por él? Pero en este mundo donde se respeta al más fuerte, alguien como Shenzhou, ¿quién no se sentiría atraído por él? Hermano mayor. Tengo que irme. Sí.
Así que estos son los dos nuevos discípulos que acaban de ingresar. Hermano mayor, esta es la estela de las 10.000 leyes. Se dice que es una piedra celestial que quedó cuando Niwa reparó los cielos. Puede emparejar automáticamente las técnicas y manuales de cultivo que coincidan con tu talento. Ah, ya veo. Déjame probar. Solo son unos recién llegados. Deberían terminar la prueba rápido y marcharse. No nos hagan perder el tiempo a todos. Exacto. Y los discípulos que ingresaron en los últimos años, con la excepción del número 1, Mo Wuhen, nunca he visto a nadie capaz de activar esta estela de las 10.000 leyes. ¡Ey! Técnica del rayo del sol púrpura. Luz azul. Con este talento se puede entrar directamente al rango de prodigio sin examen. Técnica de la espada de hielo. Es una técnica de cultivo de grado Xuan superior. ¡Qué envidia me da! Felicidades, señorita Lin. Es solo una simple luz azul. ¿Por qué tanto alboroto? De verdad que no han visto nada de mundo. Él es el joven maestro de Baichen. Baifen. Sa dice que al nacer hubo fenómenos celestiales y posee un talento excepcional, por lo que fue admitido en la secta por el gran anciano. Y es el número 1 indiscutible de este grupo de recién llegados. Oye, chica. Tú debes de ser Shenzhou, el que fue recomendado por el maestro Yin para entrar a la secta. Escuché que te enfrentaste solo a 2 cultivadores del establecimiento de la fundación y quedaste invicto. Tienes algo de habilidad, pero comparado conmigo, todavía te falta mucho. ¿Qué primer lugar? Eso es solo porque Shenzhou no ha participado en la clasificación. Yo voy al Parque Forestal Nacional de Dawishan. ¡Qué descaro! Antes de ingresar, Baifeng ya estaba en la etapa inicial del establecimiento de la fundación. Wei su aura de furia asesina. Es una técnica de atributo agua de primer nivel. Desafiar a cultivadores de mayor nivel. Es pan comido para él. ¡Exacto! Shenzhou, por mucho talento que tengas, ¿acaso puedes compararte con Baifeng? Solo derrotaste a 2 en la etapa de establecimiento de la fundación por pura suerte. Y ya te atreves a ser tan arrogante. ¡Es absolutamente ridículo! No sé si tendrá talento o no, pero si tuviera un poco de sensatez, se mantendría alejado de estas 2 compañeras. Después de todo, un hombre sabio sabe adaptarse a las circunstancias. Así es. Así es. Sigo soñando. Yo, Lin Youjing, prefiero morir antes que fijarse en un tipo como tú. Mi hermano mayor vino a recoger sus manuales de técnicas. Guay, he venido a escuchar el espectáculo de comedia de estos idiotas. Yo, con mi talento excepcional y solo 20 años de edad, ya estoy en la etapa inicial del establecimiento de la fundación. ¿Cómo te atreves a llamarme idiota? Es a ti a quien llamo idiota. Parece que te concentraste tanto en cultivar que te olvidaste de cultivar el cerebro. Bien. Muy bien. Hoy les mostraré a este grupo de inútiles lo que es un verdadero genio monstruoso. ¡Mírate! ¡Guíame en el ataque! La neblina roja estalla con furia. ¡Una luz dorada! ¡Es la luz dorada! Esto es con lo que sueñan tantos nuevos discípulos. Debes saber que cada nuevo discípulo solo tiene una oportunidad para desafiar al monumento de las 10.000 leyes. Tal es que el increíble talento que he mostrado te ha dejado completamente atónito. ¿Qué te parece? Shenzhou, ¿acaso el miedo te ha dejado sin palabras? Shenzhou. Ya que estas 2 compañeras confían tanto en ti, ¿por qué no nos muestras lo que vales? Vaya si evitas que todos piensen que solo eres pura fachada. ¿Pero qué dices? En cuanto recupere mi cultivo, este tipo de técnica basura, hasta Vanarubel ni siquiera la tomaría en cuenta. Aunque Shenzhou derrotó fácilmente a 2 en la etapa de establecimiento de fundación, y Zhenao supera a Baifeng en esta prueba, sin duda dirán que le falta fuerza. Donde se convertirá en el hazmerreír de la secta. Muy bien. Ya que tienes tanta prisa por quedar en ridículo, te concederé el deseo. He oído que, aunque Yin Shu es un diácono, su cultivo apenas llega a la etapa del núcleo dorado. ¡Ja! Acabas de entrar. Por muy talentoso que seas, ¿qué tan fuerte puede ser? Me sentaré a esperar para ver cómo haces el ridículo. A ver con qué cara sales después. Chavos, a ver el mundo. No es la oportunidad perfecta para darles una lección. Y eso es justo lo que mejor se me da. Libro de méritos. Consume todos los puntos de virtud. Conexión. Estela de las 10.000 leyes.
Sí, así es. ¡Fuera! ¡Fuera! Ya lo decía yo, esta generación es peor que la anterior. ¡Oh! ¡Fuera! Gracias. Como era de esperar, esa estela de las 10.000 leyes no reacciona en absoluto. Un talento tan patético es el mayor chiste de la historia. ¿Acaso Shenzhou realmente se convertirá en el hazme-reír de la secta? ¡Ha cambiado! Pero es blanco, el rango más bajo de todos. ¡Fuera, fuera, fuera! ¿Qué está pasando? Esto. Esto. Así es. ¿Acaso? ¿Acaso se ha estropeado? Shenju, ¿te atreves a dañar el tesoro secreto del Palacio Guanghan? ¿Qué castigo mereces? No tengan prisa. Dejen que la bala vuele un momento. ¡Madre mía! ¡Esta es una técnica divina! ¡Es simplemente una técnica milagrosa! ¡Esto! Nunca había visto técnicas brotar de la estela de las 10.000 leyes, como si fuera lluvia. Esto es simplemente increíble. ¿Cómo es posible? Has abierto los ojos de tus compañeros de la secta con éxito. Más 100 puntos de buena acción. Piso 100 puntos de buena acción. Mes 100. Mientras pueda seguir dándoles una bofetada en la cara, podré seguir ganando puntos de buena acción. Esta vez he salido ganando a lo grande. Técnica del viento y trueno rompecielos. Por lo que parece, debe ser una técnica de rango celestial. Hermana menor, ahora que tenemos la técnica, retirémonos. Hermano mayor, no. ¡Basura! Me habéis llamado para salir de la Torre del Cielo Ardiente solo por una tontería como esta. Hermano Mo, ese Shenzhou acaba de unirse a la secta y ya se ha llevado las 2 únicas técnicas de rango celestial del pabellón de las escrituras. ¿Acaso no te preocupa perder tu puesto como el número 1? ¿Preocuparme? ¿Crees que su velocidad de cultivo supera por mucho la mía? ¿O crees que tiene las condiciones para cultivar técnicas de grado celestial como yo? Hermano Mo, ¿qué quieres decir? Ese Shenzhou no podrá cultivar la técnica rompecielos de viento y trueno. Para cultivar una técnica de grado celestial, hay que comprender las leyes del cielo y la tierra. Hay que analizar el ki espiritual de todas las cosas para poder cultivarla. Para un novato como él, sin recursos ni respaldo alguno, es lo mismo que intentar leer un libro sin letras. Es verdad. Como siempre, el hermano Mo es el más listo. Por muy buena que sea la técnica, no sirve de nada si no logras comprenderla. ¡Es un genio! No es broma, señorita Lin, hermana menor. Esta técnica de grado celestial fue muy difícil de conseguir. No somos desconocidos. Cultivémosla juntos. Oh, ¿o es que hay algo extraño con esta técnica de grado celestial? Oh, no, para nada, hermano mayor. Has entendido mal. Esta técnica rompecielos de viento y trueno es, de hecho, una técnica de grado celestial muy rara. Incluso, el divino emperador Brahma la usó en su día para dominar los cielos. Entonces, ¿por qué no la cultivan conmigo? Aunque la técnica es sumamente poderosa, los recursos necesarios para cultivarla también son inmensos. Para cualquier otra persona, si no tiene un talento excepcional, no podría dominar esta técnica rompecielos de viento y trueno, ni en toda una vida. Casi lo olvido. Ellos no tienen un truco como el registro de méritos. Por suerte acabo de conseguir bastantes puntos de buena acción. Es hora de intentar cultivar esta técnica rompecielos de viento y trueno. Hermano mayor. Hermano mayor, ¿qué estás haciendo? No estarás pensando en cultivar la técnica rompecielos de viento y trueno, ¿verdad? Es imposible. No se puede negar que Shenzhou ya ha mostrado un talento de cultivo asombroso antes. Logró dominar la técnica marcial de mi familia en una sola noche.
Pero eso era solo una técnica del mundo de los artistas marciales. Ahora lo que intenta cultivar es una técnica de rango celestial. Reseto de méritos. Consume todos los puntos de buenas acciones y cultiva el arte del viento y trueno rompecielos. Kins, ¿cómo te fue? Lograste capturar a ese engendro. Fui incompetente. Perseguí a esa bestia por mucho tiempo, pero al final no logré capturarla. Engendro, no huyas. Esa bestia robó tantas técnicas de nuestro pabellón de escrituras. Si me topo con ella, la mataré sin dudar. En fin. Seguro que 15 hizo todo lo que pudo. He oído que en tu viaje al país Yang trajiste de vuelta a un tal Shenzhou. Así es él. Dicen que tiene un talento excepcional para la cultivación. Así es. Este es el fenómeno celestial, que solo ocurre al cultivar una técnica de rango celestial. ¿Quién está cultivando una técnica de rango celestial en mi palacio Guanghan? Viene de la dirección del pico Tianshan. Un fenómeno celestial. Un fenómeno celestial. El hermano mayor provocó un fenómeno celestial. ¿Acaso de verdad ha dominado una técnica celestial? Yo mismo vi a Shenzhou dominar 5 artes en el acto. Esta es una técnica de rango celestial. Incluso absorbiendo el chi espiritual del cielo y la tierra. Debería tomarle décadas. Ciertamente. ¡Miren! ¡Es la tribulación del rayo! Viento y trueno se elevan, el universo es infinito, el bien supremo no actúa y todas las leyes vuelven a la verdad. ¡Rómpete! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Este joven lo ha dominado! ¡Así de fácil! ¡Esta es una técnica de grado celestial! No por nada es el hombre en quien yo, Lin Yuxin, he puesto mis ojos. Semejante talento. Incluso comparado con el emperador divino Brahma, que una vez luchó en todos los cielos, no se queda atrás. 小失误, según lo que dices, podría ser que la persona que cultiva la técnica de grado celestial sea ese recién llegado, Shenzhou. Así es. Oh, ¡qué aura tan majestuosa! ¡Lo ha logrado! Realmente lo ha dominado. En un abrir y cerrar de ojos, Shenzhou realmente ha dominado una técnica de grado celestial. Xiu, realmente tienes muy buen ojo para las personas. Que nuestro palacio Guanghan haya conseguido tal talento hace que haya esperanzas para nuestro resurgimiento. Shenzhou, felicidades. De verdad has dominado una técnica de grado celestial. Tras cultivar esta técnica, siento como si mi cuerpo físico se hubiera remodelado. Por todo mi cuerpo fluye un flujo inagotable de poder. Este Shenzhou dominó en un instante una técnica de grado celestial que a una persona normal le tomaría décadas dominar. ¿Será que mi maestro realmente tenía razón? Llamarlo mi hermano mayor podría ser de verdad una gran fortuna para mí. No es suficiente. Aún está lejos de ser suficiente. Para llevar el arte de viento y trueno para romper el cielo al reino de la perfección. Aún necesito más energía espiritual o puntos de buena acción. Hermana menor, ¿sabes dónde hay abundante energía espiritual adecuada para cultivar? Energía espiritual abundante. ¡Ya sé! ¡La torre del cielo ardiente! La torre del cielo ardiente. Bien. Así que esta es la torre del cielo ardiente. Cultivar aquí dentro realmente permite obtener el doble de resultado con la mitad de esfuerzo. Esta mágica. Así es. Dentro de la torre del cielo ardiente está la perla espiritual que la señora del palacio y los ancianos sellaron juntos en aquel entonces. Proporciona un flujo constante de energía espiritual a los discípulos dentro de la torre. Pero para entrar a cultivar en la torre hay que hacer una cosa más. ¿Qué hay que hacer? Desafiar la torre del cielo ardiente, por supuesto. La torre del cielo ardiente, de abajo hacia arriba, la energía espiritual es cada vez más densa, pero los puestos son limitados. Así que la princesa creó la clasificación del cielo ardiente. Tu puesto determina el piso. Me pregunto, ¿qué piso querrá desafiar el hermano menor Shen, que acaba de obtener la técnica celestial? ¿Qué piso piensas desafiar? Tú otra vez. Ajá. Qué insistente. Aunque me has recordado algo. Ya que voy a desafiar, entonces iré directo a la cima. Desafiaré directamente al número 1. ¡Qué arrogancia! Y que se ha obtenido una técnica de grado celestial. Todo el mundo sabe que las técnicas celestiales son extremadamente difíciles de cultivar. Tú, un recién llegado, ¿de verdad crees que puedes dominarla en un solo día? Exacto. El primer puesto pertenece al hermano mayor Mo Wugen. He oído que ha vuelto a avanzar en su cultivo. Y incluso provocó fenómenos celestiales. Con un talento como ese. ¿Cómo puede alguien como Shenzhou pretender compararse con él? ¡No! Debes atacar primero a los esbirros con provocar.
¿Qué vienes a hacer aquí? Ya que hablas tanto y te crees tan fuerte. Empezaré contigo. ¿Por qué te asustas? Somos discípulos con mucha más antigüedad. Why ocupamos los puestos 13 y 14 en la clasificación del cielo ardiente. ¿Qué dificultad tiene darle una buena paliza a un simple novato? Tienes razón. ¿Qué velocidad? De verdad, este tipo es un novato. Ahora es tu turno. Oye, amigo, ya que le pegaste a él, no me pegues a mí, ¿vale? Enseña a 2 compañeros discípulos el significado de la humildad. 1500 puntos de buena acción. Entonces entreguen de una vez sus placas de madera. De lo contrario, no me importaría darles otra paliza. Pueden usar estos 2 lugares por ahora. Gracias, hermano mayor. Gracias, Shenzhou. ¡Qué bien se siente esto! ¡Mouhe! ¡Salid a la cara! ¡El primer puesto será mío! ¡Idiota! El hermano mayor Mo es sumamente vengativo. Te atreviste a faltarle al respeto en público. Shenzhou. Estás muerto. ¡Insolente! Solo derrotaste a los 2 peores de la clase. ¿De qué estás tan orgulloso? ¿Tú eres Shenzhou? Así es. Ten cuidado, hermano mayor. Ese Mouhen es el discípulo directo del gran anciano. Se dice que alcanzó la etapa del núcleo dorado hace 10 años. La otra técnica de grado celestial en el pabellón de escrituras, el dedo de dragón y tigre que asola el mar, fue obtenida por él. De verdad, no lo entiendo. Después de cultivar por tantos años, están al menos en la etapa tardía del establecimiento de la fundación. ¿Cómo pudieron ser derrotados de un solo golpe por un discípulo recién ingresado? Realmente es una total vergüenza para nuestro palacio Guanghan. Hermano mayor, dale una lección. A ver si sigue siendo tan arrogante. Siempre he sido misericordioso, con tal de que te arrastres ante todos. Me dejes los zapatos limpios a lengüetazos y te arrodilles a hacer reverencias cada vez que me veas. Podría considerar dejarte ir. ¿Acaso esto no es simplemente intimidar a los demás abusando de tu poder? ¿Y todavía te atreves a hablar de misericordia? Interesante. No esperaba que en el palacio Guanghan, además de la hermana menor Lu, hubiera un personaje semejante. ¡Tú! ¿Qué tal si, a partir de ahora, te conviertes en mi seguidora? Podría considerar dejarte libre. ¿Qué te parece? Solo por ser el hermano mayor. Dios sabe cuántas fechorías habrás hecho a escondidas. ¿Acaso pretendes que te sigamos? Ni lo sueñes. La hermana mayor Lu tiene razón. Tanto en talento como en carácter, estás muy por debajo de Shenzhou. Tú. Bien. Muy bien. Permitir que seas mi seguidora es una bendición de 1000 años de cultivación. Pero tú... elogias a esta basura solo para humillarme. ¿De verdad crees que no me atreveré a ponerte un dedo encima? Oye, este joven maestro todavía sigue aquí. Si vas a golpear al perro, primero mira quién es su dueño. A ver, vas a tocar a mi gente, pero me has preguntado mi opinión. ¿Quién te crees que eres? ¿Acaso eres digno de hablar conmigo? Un simple cultivador en la etapa de refinación de ki. Con un simple movimiento de mi manga, puedo reducirte a polvo. Una mujer hermosa siempre trae desgracias. El hermano mayor Mo es un poderoso cultivador en la etapa intermedia del núcleo dorado. Y Shenzhou insiste en buscarse problemas. Hermano mayor. Acabamos de pelear contra él hace un momento. Posee un cuerpo Tao. No debemos subestimarlo. ¿Les asusta a alguien con tan poca fuerza? ¿Cómo es que nuestro palacio Guanghan tiene a cobardes como tú? Una simple hormiga se atreve a no mostrarme respeto. Hoy verás con tus propios ojos cómo a este inútil lo reduzco a papilla. Ya que insistes en seguir molestando, entonces acepto tu desafío. No conoces tus límites. Me vendrás de maravilla para probar mi recién aprendida técnica rompecielos de viento y trueno. ¿Quién oprime a otros? Tarde o temprano será oprimido. Tanta arrogancia y tiranía al final recibirá el castigo divino. Hoy te daré una buena lección. ¡Qué insolente! El hermano mayor Mo es un genio único en un siglo. Ha alcanzado la etapa media del núcleo dorado en menos de 20 años de cultivo. La diferencia de poder entre ellos es abismal. Además, es sumamente despiadado. Este es Shenzhou. Aunque Mouhen es arrogante, su poder es realmente impresionante. Hermano mayor, no habrá sido demasiado imprudente esta vez. Shenzhou nunca hace nada sin estar seguro. Solo debemos confiar en él. Shenzhou, este mismo día, el próximo año, será el aniversario de tu muerte. ¡Muere! El dragón y el tigre cruzan el mar. El viento y el trueno rompen el cielo. Por
puras fanfalonadas. La técnica del viento y trueno rompecielos es una técnica de rango celestial extremadamente difícil de cultivar. Con su nivel de refinación de ki, por muy talentoso que sea, es absolutamente imposible que la domine en un solo día. Hermano mayor, no te contengas. Acaba con este mocoso insolente. Increíble. Shenzhou realmente ha hecho retroceder al hermano mayor Mo. El dedo del dragón y el tigre cruzando el mar del hermano mayor Mo puede sacudir el monte Tai con un solo dedo. Y él realmente lo bloqueó. ¿Acaso? Shenzhou真的一日就练成了天剑剑法。 De verdad dominó la técnica del viento y trueno rompecielos en un solo día. ¿Cómo lo hizo esta basura? Shenzhou, no creas que puedes ganarme solo con fuerza bruta. En un combate, no solo importa el nivel de cultivo, sino también el cerebro. Has caído en mi trampa. Como esperaba, no te diste cuenta de que durante nuestro combate ya había desplegado en secreto la formación de los 5 elementos invertidos a tu alrededor. No cabe duda de que es la mente más brillante del Palacio Guanghan. Es realmente un genio. La formación invertida de los 5 elementos. Se dice que es una formación derivada por el gran anciano a partir de su técnica del dedo de dragón y tigre varedores del mar, que utiliza estándares de formación refinados con las leyes de los 5 elementos. Si quedas atrapado en ella, tu cultivo se verá mermado en un 80%. Eso significa que ahora mismo, aquí, Shenzhou solo puede usar el 20% de su cultivo. ¡Qué despreciable eres! Pensar que usaría un tesoro tan valioso solo para derrotar a Shenzhou. Si mal no recuerdo. Y es imposible romper esta formación a menos que se tenga un cultivo en la etapa del núcleo dorado. Esta vez, Shenzhou está en serios problemas. Maldición. No puedo liberar todo mi poder espiritual en absoluto. Lograr que use la formación invertida de los 5 elementos demuestra que tienes algo de talento. Ahora recibe este golpe. Dedo rompevacíos. Increíble. El hermano mayor Mo incluso ha aprendido el dedo rompevacíos del gran anciano. Aunque su maestría aún no se compara con la del gran anciano, es más que suficiente para acabar con Shenzhou. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? A este paso, Shenzhou estará en grave peligro. Cuidado, hermano mayor. Vaya. Con tu poder espiritual limitado, el poder de tu fórmula de viento y trueno rompecielos se ha reducido bastante, ¿verdad? No te daré ni un segundo para respirar. ¡Muere! Quiero escuchar, pequeña fortuna. El dedo rompevacíos del hermano mayor Mo es realmente extraordinario. Shenzhou no tiene cómo defenderse. Ya es como un cordero listo para el matadero. ¡Mientes! Mi hermano mayor tiene un talento inigualable. ¿Cómo podría un simple Mouhen hacerle frente? Aún no te has dado cuenta. Se ha quedado completamente sin opciones. Frente a la formación de los 5 elementos, ni hablar de un simple mortal en la etapa de refinamiento de ki. Incluso un cultivador del establecimiento de la fundación no tendría más opción que rendirse. Seguir así no es una opción. No sé si los puntos de buenas acciones del registro de méritos me permitirán descifrar la formación. No sé si los puntos de buenas acciones del registro de méritos ¿Podrán descifrar la formación? Problemas. ¡Inútil! Se asustó tanto que incluso cerró los ojos. Resto de méritos. Consume todos los puntos de buenas acciones. La formación invertida de los 5 elementos. ¿Por qué se ha quedado inmóvil el hermano mayor? ¿Acaso se ha rendido de verdad? No, aunque no entiendo el motivo. En situaciones críticas anteriores, él también actuaba así. Debemos confiar en Shenzhou. El agua al llenarse se desborda, y la luna al llenarse mengua. No existe nada perfecto en este mundo. No existe un muro completamente impenetrable en este mundo, y las formaciones no son la excepción. He encontrado el núcleo más débil de la formación, justo en dirección al suroeste. Ya que has dejado de resistirte, tendré piedad y te enviaré a la muerte. ¿Cómo es posible? La formación invertida de los 5 elementos que tanto me costó desplegar. Ha sido destruida por mí mismo. Ya entiendo. El núcleo más débil de esta formación invertida de los 5 elementos está en el suroeste. Aunque el poder espiritual de Shenzhou estaba restringido, usó el propio dedo rompevacíos de Mouhen Para romper la formación. El hermano mayor es verdaderamente astuto. Hizo que Mouhen se cavara su propia fosa. Gracias por destruir tu propia formación invertida de los 5 elementos. Shenzhou, incluso sin la formación, todavía puedo usar el secreto supremo del dedo rompevacíos para destrozar el vacío. Haré que tu alma se disperse. ¡Esto es un completo disparate! Te he estado dando demasiada buena cara, ¿verdad? ¡Imposible!
¿Qué clase de técnica de cultivo es esta? Incluso derrotó al teto rompevacío del hermano mayor Mo. Ya les dije que mi hermano mayor tiene un talento inigualable. ¿Qué les parece? ¿Han visto lo formidable que es mi hermano mayor? ¿Quién diría que el dedo de la campana dorada de los 10.000 fenómenos de Shenzhou evolucionara junto con su cultivo y hasta diera origen a la manifestación del santo, sumado a la mejora de la base de sus meridianos gracias al arte del viento y trueno rompecielos? El poder espiritual que desatas ahora es varias veces superior al de antes. Shenzhou, ya verás. ¿Por qué no se han ido todavía? ¿Te están esperando a que los invite a comer o qué? Vámonos, vámonos. Shenzhou, algún día definitivamente te superaré. Se ha corregido con éxito la visión del mundo del hermano mayor de la secta. Puntos de buenas acciones más 2000. Otros 2000 a la cuenta. Definitivamente valió la pena presumir. Shenzhou, a partir de ahora, te seguiré hasta que alcances el gran Dao. Señorita Lin, ¿desea seguirme? Yo, Lin Yujing, siempre he soñado con seguir a un genio de talento excepcional. O al cultivar codo con codo a su lado, o el talento que has demostrado es realmente fuera de lo común. Poder seguirte es un honor para mí. Ya que la señorita Lin es tan entusiasta, no me negaré más. El que la señorita Lin decida seguirme también es un gran honor para mí. ¿Por qué siento una pequeña molestia al escuchar que el hermano mayor aceptó a la señorita Lin? ¿Acaso yo realmente siento algo por el hermano mayor? Shenzhou, ven de inmediato al salón principal a verme. ¿Oh? Es la voz de la princesa. La princesa quiere verme. Maldito Shenzhou. En cuanto entre al reino de la transformación del alma, volveré a la secta y te quitaré tu miserable vida. Maldito bastardo ciego. ¿Cómo te atreves a interponerte en mi camino? Como pensaba, los humanos sois de lo más molestos. Señor, me equivoqué. Por favor, déjeme ir. Yo pregunto, tú respondes. Sí. Hay alguien llamado Shenzhou en el Palacio Guanghan. Achosca, por su aspecto, podría ser un demonio. Haréis que Shenzhou tiene bastantes enemigos. ¿Por qué no desviar el peligro? Vaya a ser que el demonio se encargue de él. Así, la hermosa hermana menor y el primer puesto de la Torre del Cielo Ardiente serán míos. Sí. Sí, así es. Hay alguien llamado Shenzhou. Shenzhou, espera que acabe contigo. Toda tu fortuna será mía. El discípulo, Shenzhou. Saluda a la princesa. Shenzhou, hace tiempo que escuché sobre tus hazañas. Tu talento es extraordinario. Eliminaste demonios en el reino Yan y provocaste una anomalía en la estela de las 10.000 leyes. Que te hayas unido a nuestro palacio Guanghan es una gran fortuna para nosotros. Tanta adulación de su parte. Seguro que no trae nada bueno. Seguro que está a punto de encomendarme una tarea difícil. ¡Ajá! La princesa debe estar bromeando. Sé que obtuviste el método rompecielos de viento y trueno en el pabellón de las escrituras, pero también sé que, con tu nivel de cultivo actual, aún no puedes comprender del todo sus misterios. Por eso te he convocado especialmente, para guiarte un poco. ¿Oh? Entonces, ¿quiere decir que este método rompecielos de viento y trueno oculta algún secreto desconocido? Así es. Los cultivadores comunes dedican toda su vida y solo logran comprender una pequeña fracción de él. La razón es que sus cuerpos no pueden soportar las fluctuaciones de energía espiritual del cultivo posterior. Si quieres alcanzar la perfección en tu cultivo, debes expandir tu estanque espiritual. Este es el Sutra del Estanque Celestial, un método secreto de los señores del palacio. Ahora te lo transmitiré. Una que ves que domines 40 niveles, podrás expandir tu estanque espiritual, sentando las bases para la técnica del viento y trueno rompecielos. Confío en que, con tu capacidad, podrás dominarlo en menos de 10 años. ¿10 años? Si no, ¿cuánto tiempo esperabas que te tomara? Este discípulo es torpe. Pero un día me basta. Este discípulo es torpe. Pero un día me basta. Sí que estás ansioso por expandir tu estanque espiritual para proceder con el cultivo de la técnica del viento y trueno rompecielos. Pero en su día, a esta soberana le tomó décadas dominarlo. Hacerlo en un solo día es absolutamente imposible, incluso para la reencarnación del emperador divino Brahma. Este discípulo desea intentarlo.
Esta soberana sabe que posees un talento extraordinario, pero alcanzar los 40 niveles no es algo que se logre de la noche a la mañana. Si entrenas con diligencia bajo la guía de esta soberana, te garantizo que lo dominarás en 10 años. ¿Has entendido lo que he dicho? Shenzhou, ¿qué estás haciendo? Resisto de méritos. Consume todos los puntos de buena acción para cultivar el Sutra del Estanque Celestial. ¡Nivel 15! ¿Cómo es posible? Ha alcanzado el nivel 15 en un abrir y cerrar de ojos. Pensa que a esta soberana le costó décadas en su día. Entonces, me atrevo a preguntar, señora del Palacio, ¿qué nivel de logro es el 15º? El talento de este muchacho es demasiado monstruoso. Si no le bajo los humos ahora, no traerá nada bueno en el futuro. El nivel 15 es apenas el nivel básico. A partir de aquí, cada paso en tu cultivo será cada vez más difícil. Si pretendes alcanzar el nivel 40 en un solo día, incluso con un talento inigualable, es completamente imposible. Oh. Resisto de méritos. Consume puntos de virtud para continuar la cultivación. El chi fluye por los 8 meridianos. El cielo se convierte en el estanque espiritual. La inacción se transforma sola y conecta con todas las leyes. Luz sin forma trasciende a los seres vivos y la extinción absoluta salva al espíritu verdadero. ¿Ah? Vaya con el muchacho. En aquel entonces... A la princesa le tomó más de 30 años cultivar hasta el nivel 30. ¿Quién diría que este mocoso ascendería al nivel 30 en un solo día? Esto es verdaderamente una hazaña divina sin precedentes. Nivel 28. Si han consumido todos los puntos de virtud, el saldo está a punto de llegar a 0. Pero es que los puntos de virtud siguen siendo insuficientes. Lo que tengo acumulado actualmente solo me alcanza para cultivar hasta el nivel 30. ¿Cómo es posible? En un solo día. Ha cultivado hasta el nivel 30. Esto es ir en contra del cielo. No esperaba que a nuestro palacio Wang Han llegara. Un genio monstruoso e inigualable en la historia. ¡Hay esperanza para nuestro resurgimiento! ¡Hay esperanza para nuestro resurgimiento! Has ayudado con éxito al equipo de ancianos del Palacio Wang Han a reavivar la esperanza del resurgimiento. Puntos de virtud más 3000. ¡Excelente! Ya que he obtenido tantos puntos de virtud, mejor cultivo directamente hasta el nivel 40 de un tirón. Ya puedo sentir cómo mi estanque espiritual se expande constantemente. Resisto de méritos. Consume todos los puntos de virtud para cultivar la escritura de Qianzi. Pensé que te tomaría décadas dominar esto. No esperaba que lo lograras en un solo día. Justo ahora, necesitas una gran cantidad de energía espiritual para expandirte drásticamente. Voy a expandir tu estanque espiritual. Esta es la píldora de licuefacción que he refinado y acumulado durante 1000 años. Te daré una mano con ella ahora mismo. Eso es todo. ¡Vaya con este chico! Se ha absorbido las píldoras de transformación líquida que acumulé durante 1000 años y encima le parece poco. ¿Qué tan enorme es su estanque espiritual para poder albergar semejante cantidad de esencia de poder espiritual? Su sentido espiritual es tan inmenso que ha movilizado el cielo y la tierra para absorber el poder espiritual de todas las cosas. Esto no es un simple estanque espiritual. Es prácticamente un verdadero estanque celestial. Comparado con el suyo, lo que yo he cultivado es un simple juego de niños. ¿Cómo puede alguien en la refinación de chi tener un estanque espiritual tan inmenso? No debe seguir absorbiendo más. De lo contrario, correrá el riesgo de explotar por sobrecarga. Shenzhou, detente. No absorbas más. Si no logras contenerlo, sangrarás por los 7 orificios hasta morir. Ya puedo sentir mi estanque espiritual. Sin duda forjaré el estanque espiritual más grande de la historia. ¡Y me convertiré en el cultivador más fuerte de todo el continente! Rómpete. Rómpete. Lo logré. Realmente logró alcanzar el nivel 40 en un solo día. Esto ha sentado bases sólidas para su posterior cultivo de la técnica de viento y trueno para romper el cielo. Si esto se llegara a saber, sin duda sacudiría a todo el reino sagrado. Shenzhou. Felicidades por forjar un estanque espiritual tan colosal. Haciendo una estimación conservadora, la capacidad de tu estanque espiritual es decenas de veces mayor que la de una persona común. Entonces, me permite preguntar, princesa, si el estanque espiritual es más fuerte cuanto más grande sea. No es así. Ahora que has alcanzado la etapa de establecimiento de la fundación, cada paso de tu cultivo posterior requerirá condensar continuamente tu estanque espiritual, hasta formar un núcleo dorado para entrar en la etapa del núcleo dorado. Para una persona común, esto requiere de décadas, o incluso de siglos.
Sin embargo, dado que tu sentido espiritual es tan inmenso, incluso si tienes un talento excepcional, probablemente te tomaría miles de años. Miles de años. Por suerte para mí, tengo el registro de méritos. Con suficientes puntos de buenas acciones, cultivar es tan fácil para mí como usar hacks. Así es, pero cuanto mayor sea la capacidad de tu estanque espiritual, más energía espiritual podrás movilizar. Al cultivar la misma técnica de rango celestial, tu poder será decenas de veces mayor que el de los demás. Con un estanque espiritual tan enorme, no tendrás rivales dentro del mismo reino. ¿Oh? Vaya, si es así, incluso contra esos viejos monstruos, tendría la oportunidad de medirme con ellos. Aunque Shenzhou es invencible dentro de la etapa de establecimiento de la fundación, para expandir su estanque espiritual y avanzar a la etapa del núcleo dorado, probablemente aún necesite un largo tiempo. No sé si esto será una bendición o una maldición. Esto es malo, muy malo. Hermano mayor. Oye, ahora no tengo tiempo para jugar contigo. Estoy ocupado con asuntos importantes. Vete. Princesa. ¿Qué sucede? La gente del Templo Molo ha llegado. Dicen que quieren tener un duelo de discípulos con nosotros. La gente del Palacio Guanghan. El Templo Molo. ¿No han estado siempre en malos términos con nuestro Palacio Guanghan? ¿Por qué proponen de repente un duelo amistoso? Cada vez que se acerca la prueba sangrienta, envían a sus discípulos. En apariencia, vienen a invitarnos al evento, pero en el fondo, es para burlarse de que no tenemos discípulos competentes que enviar. La prueba sangrienta. ¿Qué es eso? Cuando alcances cierto nivel de cultivo, te lo diré. Sin embargo, el Templo Molo a menudo se aprovecha de su gran poder para pisotearnos. Tan arrogante. Deja que yo, Shenzhou, vaya a enfrentarme a ello. Hermano mayor, según las reglas, solo eres un discípulo de primera generación. Why aún no estás calificado para participar en los combates de prueba. ¿Que no estoy calificado? No. Entonces, ¿puedo ir a mirar al menos? Escucha, Princesa Guanghan, la competencia de artes marciales está por comenzar. Dime, si en un momento mi discípulo le rompe los brazos y las piernas al tuyo. Entonces, no vayas a llorar. Temo que tu discípulo sea igual que tú en el pasado, derrotado por mí y huyendo despavorido, e incluso sin llevar puestos los pantalones. Lo de aquella vez fue porque subestimé al enemigo. Hoy saldaremos esta cuenta. ¡De una vez por todas! Joe, el Salón Molo ha recorrido miles de kilómetros para competir en nuestro Palacio Guanghan. Los discípulos de la secta deben aprovechar al máximo esta oportunidad de competir. Declaro que la competencia comience ahora. Shenzhou. No te desanimes. Aunque todavía no tienes permitido competir, ya eres uno de los más destacados entre los discípulos del Palacio Guanghan. Podrás competir el próximo año, y para entonces seguro nos traerás una gran gloria. Señorita Lin, gracias. Soy Zhou Zheng. Todos ustedes, poder competir conmigo, el tercer discípulo más fuerte del Salón Molo, es verdaderamente el mayor honor de sus vidas. ¡Qué arrogancia! Yo pelearé contigo. Easy Baifeng es demasiado impulsivo. Apenas lleva unos días en la secta. Wai no tiene ningún derecho a subir a la plataforma. Ya que insistes en humillarte, te cumpliré el deseo. A excepción de ese monstruo de Shenzhou. Yo soy el cultivador más fuerte de la etapa del refinamiento de Ki. Me bastará un solo puñetazo para hacerte pedazos. ¡Yo! La velocidad de los puños de Baifeng ya ha alcanzado su límite. Ningún discípulo de su mismo reino puede hacerle frente. No esperaba que este chico pudiera detenerlo tan fácilmente. Pero así que no hay que subestimar su poder. Como esperaba, eres un inútil. ¡Qué basura! Atreverse a hacer el ridículo con tan poca habilidad. ¿Te atreves a subestimarme? Tus golpes son tan débiles. ¿Acaso no has comido? ¿Qué clase de monstruo es este? Mi energía espiritual está siendo completamente suprimida por él. Qué aburrido. Ya no jugaré contigo. Toma divina molío. Sí. Aunque este chico es muy arrogante, su fuerza es realmente extraordinaria. De juzgar por su nivel, ya ha alcanzado la etapa tardía del núcleo dorado. Incluso el joven Shenzhou podría no ser rival para él. En un lugar tan grande como el Palacio Guanghan, ¿cómo es que no hay ni uno solo capaz de pelear? ¡Qué insolencia!
Yo me enfrentaré a ti. ¡Ánimo, hermana mayor! ¡Ánimo, hermana mayor! ¡Ánimo, hermana mayor! Ánimo, hermana mayor. La hermana mayor era toda una leyenda en su época. Hermana mayor, si usted pelea, la victoria estará asegurada. Chica, de entre todos estos inútiles, al menos tienes valor. Te daré una oportunidad. Atacan los dos juntos. Ataquemos juntos. Me vendrá bien usar a este par de inútiles para estirar un poco los músculos. Ataquemos juntos. Después de todo, Shou Shen está en la etapa tardía del núcleo dorado. Incluso si se enfrentara a 10, como Lu Linshuang y Bai Feng. No serían rival para él. Vaya, este palacio Guanghan no aguanta ni un asalto. Mi discípulo ni siquiera ha usado toda su fuerza. No hay ni uno solo que sepa pelear. Aplastando a 2 hormigas. La verdad es que no da satisfacción alguna. ¡Me la juego contigo! Esta basura se me pega a las manos y no puedo quitármela de encima, ¿eh? El combate es solo un intercambio amistoso. ¿Cómo puedes herir a alguien así? De verdad lo lamento. Es que tampoco esperaba que fuera tan débil. De verdad que no lo hice a propósito. Shenzhou. Tasha. Baja de una vez. ¿No te da vergüenza? Shenzhou, regresa ya. Aunque posee un talento inigualable, la brecha de poder absoluto debido a la diferencia de reinos es imposible de compensar. Si ataca precipitadamente, Zhou Zheng lo torturará hasta la muerte. Es verdad, el hermano mayor acaba de entrar al Palacio Guanghan hace solo unos días. Este tipo de combate es demasiado peligroso para él. El Palacio Guanghan ha sido derrotado por completo. Ya no hay nadie que pueda hacerles frente. Este Zhou Zheng es solo el genio más común de nuestro templo Moluo. Y hay gente mucho más fuerte que él por todos lados. Princesa, dígame, ¿no da rabia esto? ¿A qué da rabia? Es bastante resistente. Entonces tú eres el supuesto supergenio. Así es. ¿Cuánto tiempo llevas en la secta? Solo 3 años. Ya 3 días. Si solo llevas 3 días en la secta, por muy genio que seas, ¿qué tan fuerte puedes ser? Es verdad, no soy gran cosa. Pero aún así, puedo pelear contigo con una sola mano. ¡Maldito! En tu palacio, Guanghan, todos son unos inútiles. Y tú eres aún más estúpido. Si yo soy un idiota, entonces ¿tú qué cosa eres? No soy ninguna cosa. ¿Oh? Yo sí soy una cosa. Yo. Puedo contra 10 sabandijas como tú. Pero no me gusta nada la cara de arrogancia que tenías hace un momento. Ya no puedo esperar para ver cómo te arrodillas a suplicar clemencia. Cuidado, hermano mayor. Shenzhou. Lo detuvo. Shenzhou detuvo el ataque con toda la fuerza de Zhou Shen sin siquiera usar una técnica de cultivo. ¿Cómo puede ser? En ese golpe de hace un momento usé toda mi fuerza. Y aún así logró contenerlo. De toda esta banda de inútiles, es el único que merece que desenvaine mi espada. Cuando desenvaine esta espada, habrá llegado tu hora. Alma divina de Molo. Ese es solo el método de cultivo de rango Xuan que Zhou Shen suele usar. Su técnica secreta con la espada, de nombre desconocido, es su verdadero movimiento definitivo. Se dice que nadie que haya visto esta misteriosa técnica ha vivido para contarlo. Todos fueron aniquilados. ¿Será este el legendario filo infinito del plano de otro mundo? ¿Cómo es posible que esté en sus manos? De hecho, tengo un amigo llamado Xiaoxi, escrito en el Java. Y el carácter de sustituir. El filo infinito. Así es, esa espada fue forjada con un meteorito del espacio exterior. Se rumorea que solo se le puede comprar al anciano de la tienda. Es extremadamente valiosa. Si logras resonar con ella, podrás desatar el legendario golpe crítico de 10.000 puntos de daño. ¡Un golpe crítico de 10.000!
Cuenta la leyenda que el cultivador más fuerte, el niño de primaria, usó esta y espada en otra dimensión para decapitar al dragón de la tormenta, desatando un golpe crítico de 10.000 de daño. El estruendo que estalló en ese momento hizo añicos todo el espacio. Si hasta el espacio se puede romper, Shenzhou está en grave peligro. Solo peligroso. Incluso podrían hacerlo picadillo. Hoy usaré la sangre de esta basura para consagrar mi hoja de batalla infinita. De verdad bloqueó el ataque de Zhou Shen con la técnica rompecielos de viento y trueno. Debí saber que ese ataque de Zhou Shen es capaz de abrir los cielos y la tierra. Esconderse en un caparazón de tortuga es todo lo que sabes hacer. Si tienes agallas, sal y enfréntame cara a cara. Está bien. Entonces dejaré de defenderme. Ven con todo. ¡Qué idiota! Solo fue una simple provocación y caíste en la trampa. Entonces prueba mi filo de tétanos en el reino de perfección. Este continente. Lady de su generación puede resistir la técnica de sable de grado superior de rango Xuan de Zhou Shen. El secreto de esta técnica radica en condensar el poder espiritual en el filo de la hoja. Al lanzar un corte, se siente como ser despedazado por 1000 hojas. No hablemos ya de un cultivador en la etapa de establecimiento de fundación, incluso uno de la etapa del núcleo dorado. Terminaría hecho picadillo. Ay, aunque Shenzhou tuviera 9 vidas, no le bastarían para salvarse. Aunque Shenzhou tuviera 9 vidas, no le bastarían para salvarse. Zhou Zhen, tienes que usar toda tu fuerza. Acaba con Shenzhou. ¡Mátalo! Siente mi filo de tétanos. La atrapó. Detuvo la hoja con las manos desnudas. Excelente. Este es el efecto de refinar el estanque celestial al nivel 40. Sumado a un inmenso sentido espiritual que circula y se condensa continuamente. Y el cuerpo físico actual de Shenzhou no es inferior al de ningún cultivador corporal de la etapa del núcleo dorado. ¡Qué fuerza de agarre tan increíble! Tiene el arma atrapada contra el filo y no puede sacarla. ¿Qué clase de monstruo es? Ya te divertiste bastante, ¿verdad? Ahora te las verás conmigo. La ventaja de Lin Ji ahora es completamente evidente. ¿Qué te parece? ¡Shenzhou! Sientes el éxtasis de mi inmenso poder ahora. Basura. Esto es absolutamente imposible. Claramente solo estás en la etapa de establecimiento de la fundación. ¿Cómo pudiste detener la hoja del tétanos? Incluso destruiste la hoja infinita. Esto es absolutamente imposible. ¿Cómo es posible que haya progresado tan rápido en tan poco tiempo? Has ayudado con éxito a Zhou Zhen a reconstruir su visión del mundo. Valor de buenas acciones más 1000. ¡Muere! Cuidado, Shenzhou. Hermano menor, has perdido. Maestro, todavía puedo. Fue tu hermana mayor quien te salvó. De lo contrario, estarías muerto. Luo Wuqi. De verdad desea. Se dice que domina la espada a la perfección. Heredó la técnica de espada de rango celestial del antiguo inmortal de la espada. Su fuerza es aterradora, incluso si el hermano mayor es increíblemente fuerte. Temo que no tenga ninguna posibilidad de ganar. Este Luo Wuqi es mi discípulo del que más me enorgullezco. Él ya se encuentra a medio paso del alma naciente. Para él, enfrentarse a un discípulo de establecimiento de la fundación como tú. Será pan comido. Si no quieres que este Shenzhou muera, dile que se rinda de inmediato. Mejor guárdate esas palabras para ti. Shenzhou, eres fuerte, pero mi espada es más rápida. Como decían los antiguos, en el mundo de las artes marciales, solo la velocidad es invencible. Lo mismo ocurre con la cultivación. Según lo que dices, Deberías practicar el estilo del sapo. ¿para qué andas blandiendo una espada aquí? ¡Qué sarta de tonterías! Esta espada la obtuve de un antiguo inmortal de la espada. Es la espada divina heredada, hendedora de cielos. La llevo conmigo día y noche.
nutrida por mí durante décadas, ha decapitado a incontables demonios. Why, enemigos poderosos del núcleo dorado. Cada vez que desgarra el aire, resuena con los lamentos de las almas caídas. Que hoy tengas la fortuna de verla en acción es un gran honor para ti. ¡Ya me acuerdo! Ala es la que hace 50 años, para vengar a su familia, usando únicamente una espada voladora, masacró una ciudad entera. Lo más aterrador de esta demonio de la espada es que... En aquel entonces, apenas estaba en el reino de establecimiento de la fundación. Su arte de la espada es supremo, veloz como un dragón errante, y ha cegado incontables vidas. Espero que al menos le deje el cadáver intacto a Shenzhou. Maestro, ¿por qué dice cosas tan desalentadoras? El hermano mayor es tan fuerte que seguro le dejarán el cadáver intacto. Ah, no. Quiero decir que seguro ganará. Si realmente se trata de esa mujer de la leyenda, entonces tal vez Shenzhou esté en verdadero peligro. Shenzhou, ahora voy a atacar. Vórtice de viento y trueno destructor del cielo. Esto sí que es un duelo de alto nivel. Señorita, eres muy fuerte. Tú tampoco lo haces mal. Y eres una rival digna de mi respeto. Desde que transmigré a este mundo, hasta es la primera vez que me topo con un oponente tan formidable. Interesante. Shenzhou, realmente eres un rival como no he visto en 10 años. Capaz de estar tan a la par conmigo. Encontrarse con un rival tan fuerte en este palacio Guanghan es una verdadera suerte. Tú también eres una rival respetable. Pero a partir de ahora, voy a ir con todo. Voy a usar toda mi fuerza. ¿Qué? Ese Shenzhou aún no ha usado toda su fuerza. Este es el cuerpo sagrado de Brahma. Incluso al emperador divino Brahma, en su momento, le tomó décadas alcanzar este reino. ¡Qué muchacho! ¡Realmente eres un genio! No. ¡De verdad eres un genio monstruoso! Problema. Shenzhou ha ganado. Shenzhou de verdad fusionó el cuerpo Bajra de los 10.000 fenómenos y el clásico del estanque celestial. Guay, por pura casualidad, comprendió la técnica secreta suprema del clásico del estanque celestial. Solo así pudo dominar el cuerpo sagrado de Brahma. Su capacidad de comprensión es realmente asombrosa. Desde el origen del caos, jamás he visto a un discípulo tan desafiante del cielo. En menos de 10 años, su cultivo podría superar al de todos en este continente. ¡He perdido! Señor de Salón Molo, este es mi nuevo discípulo Shenzhou, quien lleva menos de 3 días en la secta. ¿Está usted satisfecho? Hoy, las habilidades de mi Salón Moluo fueron inferiores, pero en la prueba sangrienta de dentro de 3 meses, mi Salón Moluo definitivamente se cobrará la revancha. Sí. ¡Ganó! ¡Victoria! ¡Ganó! ¡Es increíble! ¡Él ganó! ¡Sí! ¡Bien! ¡Ganó! Sí, ja. From heaven to 想不到装了个大的波音，直接给我装了大气圈的小精神，这下发了呀Sí. ¿Puedo preguntar, princesa, en qué consiste exactamente ese torneo de exterminio de demonios? De acuerdo, te lo explicaré ahora mismo. En este continente, la lucha entre humanos y demonios ha durado miles de años. Los humanos matan demonios por sus núcleos, y los demonios masacran humanos por sus tesoros. Es una ley inmutable del mundo. Vaya, esta princesa lo tiene muy claro. Pero es verdad que en el camino de la cultivación hay que ser egoísta. Al fin y al cabo, los recursos siempre son limitados, ya sean humanos o demonios.
Y en última instancia, todos lo hacen solo para alcanzar la inmortalidad. Este torneo de exterminio de demonios es una regla que establecieron las sectas de humanos y demonios para forjar y entrenar a sus propios discípulos. Cada 10 años, los viejos monstruos de las sectas de los clanes humano y demonio acuerdan no interferir, pidiendo que los discípulos de ambos clanes luchen a muerte en el reino secreto para arrebatar oportunidades. En el reino secreto. Maestro. Este discípulo está dispuesto a intentarlo. De ninguna manera. Eso es demasiado peligroso. Allí no solo habrá innumerables genios de primer nivel, sino también viejos monstruos que han cultivado por miles de años. Que suprimen deliberadamente su cultivo en la etapa de establecimiento de la fundación. En muchos caminos en la cultivación, no hay necesidad de correr tal riesgo. Pero si ni siquiera me atrevo a intentar la prueba de la etapa de establecimiento de la fundación. ¿Cómo podré forjar un corazón invencible? ¿Y cómo podré alcanzar el camino de la invencibilidad en el futuro? No esperaba que tuvieras tal determinación. Sin embargo, esta prueba sangrienta reúne a los expertos más destacados de todo el continente. Con tu fuerza actual, me temo que tendrás pocas posibilidades de ganar. Tiene razón, princesa. Parece que debo elevar mi cultivo aún más rápido. En ese caso, a partir de hoy, entrarás en reclusión para cultivar la escritura de Tianqi y prepararte a fondo para la prueba sangrienta. La princesa dijo que en la prueba sangrienta apuntan los fuertes. Para salir airoso de allí, debo llevar la escritura de Tianqi hasta la perfección y convertirme en el más fuerte de la historia. Cristo de mérito, consume todos los puntos de virtud para cultivar la escritura de Tianqi. Shenzhou, no te dejes llevar por la prisa. Como dice el refrán, aunque el arroyo sea pequeño, al final formará un gran río. Mientras te decidas y seas constante, estoy segura de que en menos de 10 años dominarás por completo esta escritura de Tianqi. ¿Acaso se ha nublado mi visión divina? ¿Cómo es que, en un pestañeo, ya ha alcanzado el nivel 50 de la escritura de Tianqi? ¡Rómpete! Sí, ahora he alcanzado la etapa tardía del establecimiento de la fundación. Y mi base es aún más sólida. Seguro que superar esta prueba sangrienta no será ningún problema para ti. ¡Ay, auxilio! No lo hice a propósito. Por favor, déjame ir. Esto pinta mal. Vaya, ¿por qué ya no corres? ¡A ver si corres otra vez! ¡Te dije que corrieras! ¡Corre! ¡Vuelve a correr! ¡Le voy a dar una paliza! ¡Ya no huyas! ¡Me equivoqué nomás! ¡Deja de huir! Abusando de su poder a plena luz del día, el pabellón Kunlun está lleno de sinvergüenzas. ¡Mocosa insolente! ¿Cómo te atreves a hablar así de nuestro pabellón Kunlun? Tratándose de una dama. ¿Cómo pueden ser tan groseros? ¿Cómo pueden ser tan groseros con una dama? Así que tú eres el nuevo hijo divino del pabellón Kunlun, el mismísimo hijo divino de Kunlun. Acosando a los débiles, no temes ser el hazmerreír de todos si se llega a saber. Fui él quien no tuvo ojos y ofendió a este hijo divino, por lo que merecía la muerte. Pero, en consideración a ti, bella dama, este hijo divino puede ser misericordioso. ¿Pero qué? Solo tengo una condición. Una dama con una belleza tan deslumbrante. ¿Por qué no te conviertes en la mujer de este hijo divino? ¿Qué te parece? Si en el futuro alcanzo el gran Dao, te aseguro que te convertirás en una santa de estas tierras. Alguien como tú. Siga soñando. Hasta el día de hoy, cualquier mujer en la que este hijo divino ponga sus ojos, nunca ha podido escapar de mis manos. Ni lo sueñas. Ya que rechazas las buenas maneras y eliges las malas, no me queda más remedio que tomarte por la fuerza. Shenzhou. ¿Tú? Quiero escuchar Xiao Meiman. Por fin te encontré. A ver, señorita Lin, ¿no te dije que la prueba de sangre es extremadamente peligrosa? Güey, que no debías entrar. Pero la prueba de sangre es de vida o muerte. ¿Cómo iba a dejar que entrara solo? Señorita Lin, ¿y quién es esta sabandija? ¿Cómo se atreve a disputarle una mujer a este hijo divino? ¿Acaso buscas la muerte? Pídele disculpas a mi mujer. Shenzhou, ¿es que soy su mujer? ¡Qué risa! Como el prestigioso hijo divino de Kunlun. Incluso la maestra de tu palacio, Guang Han, tendría que mostrarme respeto.
Güey, tú no eres más que un don nadie. ¿Cómo te atreves a decirme qué hacer? Así es. No conoce sus límites. Shenzhou, olvídalo. Antes de venir, indaga un poco. Y el pabellón Kunlun es una de las sectas más famosas de todo el continente. Y este hijo divino de Kunlun, Sun Jie, alcanzó la etapa de alma naciente hace tiempo. Su poder es extraordinario. Vámonos. ¡Felicidades! Has activado el mecanismo de recompensa especial. La mazmorra de la prueba de sangre. Al darle una lección a cultivadores de mayor nivel, recibirás puntos de benevolencia. Cuanto mayor sea la diferencia de nivel, más abundante será la recompensa. Vaya, parece que hoy no me queda de otra que darle una buena lección. Qué bien. Justo estaba pensando en cómo conseguir más puntos de benevolencia. Cobarde inútil. Parece que mi poder divino te ha dejado paralizado de miedo. Más vale que te arrodilles ya. Y lárgate a tu casa. Está bien. Ya que careces de modales, hoy te voy a enseñar cómo comportarte. Te daré una paliza hasta que le pidas perdón a mi mujer. Te daré una paliza hasta que le pidas perdón a mi mujer. Tú, un simple cultivador de la etapa de establecimiento de fundación. ¿Te atreves a desafiar a alguien de la etapa de alma naciente como yo? ¡Qué osadía! Ya eres un hombre muerto. ¿Por qué debería disculparme con un muerto? Señorita, mejor déjelo así. Este tipo es extremadamente fuerte. Es el hijo divino. Le sugiero que se disculpe. Y ya. Pedir perdón. Shenzhou es terco por naturaleza. Además, tiene la fuerza suficiente para ganar. Señorita, tener confianza es bueno, pero también se necesita la fuerza para respaldarla. De lo contrario, solo hará el ridículo. Será su propia culpa. Si este don nadie muere de un solo golpe de nuestro hijo divino, eso bien podría ser el momento más glorioso de su vida. Aunque no puedes compararte con este hijo divino. Ya que buscas tu propia muerte, no me culpes por concedértela. Esto es... Espada rompeviento del trueno celestial. ¿Cómo logró bloquear ese ataque? Este chico tiene una fuerza tan descomunal. Capaz de rivalizar con el hijo divino de Kunlun. Hemos bloqueado mi palma de fuego. Parece que sí tienes algo de talento. ¿Ya te divertiste lo suficiente? Bien, ahora es mi turno. ¿Ya te divertiste lo suficiente? Ahora es mi turno. ¿Aún te atreves a resistirte? ¡Ruptura celestial suprema! Qué poder tan aterrador del viento y el trueno. Si no lo hubiera esquivado hace un momento, habría muerto en el acto. ¿Quién demonios es él? Jamás he oído hablar de él en ninguna de las grandes sectas. Miserable hormiga. Odio esa cara de superioridad que tienes. Parece que si no muestro técnicas verdaderamente poderosas, No entenderás hasta que veas tu propio ataúd. ¿Cómo es posible? El hijo divino de Kunlun en la etapa de alma naciente ha sido derrotado por un don nadie en la etapa de establecimiento de la fundación. Este es el Palacio Guanghan, que ha ganado gran reputación últimamente. Es Shenzhou. Deberá de ser. ¿Qué técnica de cultivo es esta? ¿Cómo puedes ser tan poderosa? ¿Quieres aprenderla? Únete al Palacio Guanghan y te enseñaré. Día. Gracias, gran benefactor. Muchas gracias. No es nada. Rápido, váyanse ya. Derroto con éxito a un cultivador en la etapa inicial del alma naciente. Valor de buenas acciones más 1000. Otros 1000 a la cuenta. Tal vez tras completar esta mazmorra de la prueba sangrienta, pueda mejorar directamente mi cultivo. Y ascender a la secta inmortal. Hablando de eso, han pasado décadas. El Palacio Guanghan nunca ha participado en la prueba sangrienta. ¿Cómo es que se han vuelto tan audaces esta vez? Incluso enviaron de nuevo a estos discípulos inútiles para que nos regalen la victoria. ¿Acaso? Pretenden cambiar su suerte. Cambiar su suerte. ¿Con qué se supone que lo harán? ¿Acaso en ese Shenzhou, que sigue estancado en la etapa media del establecimiento de la fundación? Es verdad que en el último combate mi discípulo perdió contra él. Sin embargo, eso fue solo por un descuido momentáneo. Esta vez, mi salón Molua ha puesto todos sus recursos en juego, no solo elevando a Zhou Zheng a la etapa inicial del alma naciente, sino que Luo Wuqi incluso ha alcanzado la etapa tardía del alma naciente. Hoy, aunque hubiera 30 Shenzhou, él no tendría escapatoria. Maestro del salón demoníaco, ese chico llamado Shenzhou realmente no es digno de mención, pero mi querido discípulo Qinghu no la ha tenido fácil en su cultivo esta vez. La oportunidad de matarlo. Será mejor que me la dejes a mí. Por supuesto. Entonces haré que mi discípulo le deje un último aliento, para que luego tu querido discípulo pueda acabar con él personalmente. Pero, eso sí,
Compartiremos la perla divina de sangre cuando llegue el momento. Trato hecho. ¿Y qué se supone que haga? ¿Ah? Mírate, no debiste haber venido a este lugar. Perla divina de sangre. ¿Qué demonios es eso? La perla divina de sangre es el mayor tesoro de este reino secreto de sangre. ¿El mayor tesoro? ¿Acaso la prueba de sangre no es para matar y robar tesoros? ¡Idiota! Ese es solo el objetivo básico. Durante casi 1000 años, los cultivadores que vienen aquí siempre han tenido un solo objetivo final. Conseguir la perla divina de sangre. Se dice que la perla divina de sangre nació en los albores del universo. Puede ayudar a los cultivadores a templar sus cuerpos y aumentar su cultivo en todo momento. Esto es básicamente tener hacks. Un hack que te da experiencia cada segundo. Un tesoro tan bueno. Tengo que conseguirlo como sea. Llevarte la perla divina de sangre. Para eso, tendrías que conservar la vida. Shenzhou. Hoy es el día de tu muerte. Shenzhou. Parece que la aura de Zhouren ya ha alcanzado la etapa del alma naciente. ¿Eh? Acabas de recuperarte de tus heridas. No deberías pelear. Retrocede. Déjamelo a mí. Shenzhou, en nuestro último duelo, bajé la guardia y te subestimé. Pero esta vez, mi salón molo te exterminará. Menos charla. Si no le temes a la muerte. Ven aquí, insolente. Veo que no llorarás hasta que veas tu propio ataúd. Adelante. Con el poder que me otorgó el Santo Señor. He dominado la técnica del sable Qiankun, una habilidad de grado imperial superior. Prepárate para ser aniquilado en un segundo. ¡Qué técnica de sable tan increíble! ¡Seriedad! ¡Alza su sable! Vaya, Shenzhou, no sé si podrá esquivarlo. Tú... La técnica del sable Qiankun realmente es impresionante. Incluso para la etapa media del alma naciente, sería difícil de resistir. Moukouso Shenzhou. Ya sientes el terror de la técnica del sable Qiankun. No dudé en sacrificar la esencia de mi energía espiritual de 1000 años para templar el cuerpo de Shou Sheng. Solo así pudo dominar esta técnica del sable Qiankun. Solo espera a ser despedazado por 1000 cortes. ¿Cómo es posible? Entrené duro durante tanto tiempo, con una técnica del sable Qiankun capaz de partir el mismísimo Monte Hua. Y la detuviste con tanta facilidad. Joder. Esto es absolutamente imposible. La técnica del sable Qiankun es un secreto transmitido por el Santo Maestro. Incluso un cultivador en la etapa media del alma naciente moriría en el acto. Un simple establecimiento de fundación. ¿Cómo lo ha conseguido? ¿Cómo se esperaba de Shenzhou? Neutralizó con extrema facilidad una técnica de sable tan dominante. Mi sable. ¿Por qué se ha vuelto a romper? Shenzhou. ¿Qué clase de monstruo eres en realidad? Ya he alcanzado la etapa temprana del alma naciente. ¿Cómo es que ni siquiera puedo compararme contigo, que estás en la etapa media del establecimiento de fundación? No lo acepto. ¡Inútil! Hermano Qin. Muchacho. Estás acabado. El hermano Qin es el mayor genio de Wan Honglu. Su tesoro mágico de grado divino, el estandarte de las 10.000 almas. Mata sin dejar rastro y es letal al primer contacto con la sangre. Hermano menor Zhou, no te había dicho que no me compararas con la basura. Si de verdad quieres adularme, entonces acabaré con él rápidamente. Bien. Poder adular al hermano Qin es casi mejor que encontrar la perla de sangre divina. Y es motivo de mayor alegría. Ya basta, lárgate. Sí, Zhou. La gente como tú está destinada a ser pisoteada por mí. ¿Sabes cuál es mi título en el mundo del cultivo? No lo sé. Ni me interesa saberlo. Pues te lo voy a decir igual. Estás mal de la cabeza. Ya te ha dicho que no quieres saber. A ver, adelante, dilo de una vez. Mi título en el mundo del cultivo es el demonio arrebata almas. Y en estos 100 años, nadie ha logrado que invoque el estandarte de las 10.000 almas por segunda vez. Te mataré, miserable hormiga. Bastará con que lo invoques una vez. Este estandarte de las 10.000 almas es realmente formidable. Su energía yin es sumamente helada. Con esta imponente aura de estructura, merece ser el genio supremo de la Torre de las 10.000 almas. Jinhua es un prodigio, que solo nace una vez cada 10.000 años, en nuestra Torre de las 10.000 almas. Se unió hace menos de un año. Wai aún así es capaz de derrotar a oponentes de la etapa tardía de la fundación establecida. Tiene un talento excepcional. Si no hubiera reprimido su nivel para cimentar su cultivo futuro, probablemente ya habría alcanzado la etapa de transformación de deidad. Che, eres solo un simple fundación establecida. En estos últimos 100 años, nadie ha logrado escapar de mi estandarte de las 10.000 almas. Prepárate para morir.
El poder del trueno retumbante no es más que la lucha desesperada de una bestia acorralada. Mátate. Es solo cuestión de tiempo. El poder de la etapa tardía del alma naciente es ciertamente inmenso. Lástima que yo sea más fuerte, aunque por ahora solo esté en la etapa de fundación establecida. Pero mi estanque espiritual es tan vasto que ni siquiera un cultivador común en la etapa de transformación del alma es rival para mí. Reino superior semi-inmortal. Listo. ¿Cómo es que no fue un golpe mortal instantáneo? Si un simple establecimiento de la fundación pueda desatar una fuerza comparable a mi etapa tardía del alma naciente. ¿Qué clase de monstruo es? Estoy alucinando. Oye, hermano Qin. Lo acabo de ver con total claridad. Destruyó tu estandarte de las 10.000 almas, de un solo golpe. Nadie pensará que eres mudo si te quedas callado. Oye, ¿no se supone que eres el demonio arrebata almas? Eso es todo lo que tienes. Parece que realmente te subestimé. No te confíes. Hace un momento solo usé el 50% de mi poder. Ahora desataré todo el poder del estandarte de las 10.000 almas. Y te reduciré a cenizas. Ese ataque de hace un momento sería difícil de resistir incluso para cultivadores de su mismo nivel. Y resulta que solo usó el 50% de su poder. Este sujeto tiene una fuerza insondable. Shenzhou, ten cuidado. Estandarte de las 10.000 almas. ¡Despliégate! ¡Oh! ¿Cómo se atreve un mediocre como tú a llamar a esa basura el estandarte de las 10.000 almas? Deja que este joven maestro te muestre el estandarte del emperador humano. El estandarte del emperador humano. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es que ese objeto sagrado está en tus manos? Hace que asuste de muerte a este tipo. Solo lo dije de pasada, y de verdad confundió el registro de méritos con el estandarte del emperador humano. Es de risa. Mis gafas. ¡Mis ojos! ¿Cómo se esperaba de un genio sin igual surgido de la nada? Shenzhou, eras impresionante. No cabe duda de que eres un genio sin igual surgido de la nada. Shenzhou, eres realmente bueno. La perla divina de sangre. Shenzhou, la que tiene en la mano es la perla divina de sangre. Ya decía yo, ¿por qué solo venían a buscar su muerte un par de escorias? Mientras tú estabas desaparecido. Ah, ¿cómo fuiste a conseguir la perla divina de sangre? ¡Qué inteligente eres! Tú tampoco te quedas atrás. Que se te ocurriera usar electricidad para crear un destello deslumbrante y cegar a esos desgraciados. Solo esa jugada ya es suficiente para quedar registrada en la historia del continente. Debió de ser un dolor de cabeza hacer equipo con semejantes inútiles. Esto es como en los videojuegos. El jugador estrella no dice ni una palabra, mientras que el peor de todos no deja de balotear en el chat general. Ya, cotorreando sin parar. Cielos, solo de pensarlo me canso por ti. Shenzhou, Te tengo en alta estima. Eres diferente a todos los que he conocido antes. Eres muy inteligente. ¿Qué tal esto? Cooperas conmigo y, de ahora en adelante, todos los recursos serán tuyos. ¿qué dice? Vaya, así que quieres cambiar de bando a mitad de la batalla. Pero bueno, tengo mucha curiosidad. En teoría, ya que tienes la perla divina de sangre, tú tienes la ventaja. ¿Por qué intentas que me rinda? Esa banda de humanos astutos. No puedo confiar en ninguno de ellos. Caray, resulta que tú también eres un demonio. Aprovechándose de su superioridad numérica, organizaron esa supuesta prueba de sangre. Pero en realidad, solo querían acorralar y masacrar a nuestro clan de demonios a su antojo. Shenzhou, Sé que no perteneces a este mundo. ¿verdad? Shenzhou, sé muy bien que no perteneces a este mundo. No es así, Shenzhou. Así es, de verdad eres muy inteligente. En efecto, no soy de este mundo, pero las leyes que lo rigen siempre son las mismas, ya sean humanos o demonios. Este mundo no es blanco ni negro, sino de un gris sutil. A mí no me vengas con discursos grandilocuentes. Si no estás de acuerdo, reduciré este lugar a cenizas. Vaya, como era de esperar. Un demonio siempre es un demonio. Vuestra mayor debilidad es no poder pensar con calma. Luo Wuji. ¿Te atreves a traicionarme? ¿Acaso no temes que usemos todo el poder de nuestra secta para masacrar a tu clan de Soros, demonio? Señor Qin, si usted trabajara de portero, sin duda tendría un futuro brillante. Lástima que eligió el camino del cultivo. Eso significa que me estás rechazando. Porque un monstruo como tú no es la persona que estoy buscando. Un genio como Lu Wuji es absurdamente aterrador. Pero, pensándolo bien, incluso un genio como él tampoco puede escapar al destino de convertirse en un simple peón. El mundo del cultivo es verdaderamente cruel. Ya me cansé de sus malditas formalidades. En ese caso,
Entonces desataré el poder de la perla divina de sangre. Guay, te ejecutaré en el acto. Tiraré todos mis recursos. Por favor, sálvame. Vamos, somos hermanos. No hace falta que digas eso. No te preocupes. Conmigo aquí no habrá sorpresas. No te preocupes. Conmigo aquí no habrá sorpresas. Sin sorpresas. ¿Cómo van a perder las generaciones de esfuerzo de nuestro clan demonio contra su miserable cultivo? A continuación, haré que todos ustedes ¡sientan el dolor! Vengo de las montañas trayendo una orquídea. Un día planté en el pequeño jardín. A estas alturas, ya no necesito seguir fingiendo. Libro de méritos. Consume todos los puntos de virtud y canjea la perla divina de sangre. Sí. Tu comportamiento me recuerda a alguien de mi vida pasada. Era tan necio como tú. Después, su cabeza se volvió puntiaguda, como si algo le estuviera creciendo. Déjate de tonterías y muere. ¡Guíame! Quiero ir aquí. Shinjo, ¿estás bien? No te preocupes. Es solo un demonio zorro. No puede conmigo. Sin embargo, gracias a esto, me he dado cuenta de lo que sientes por mí. Shojin, ¿estarías dispuesta? ¡Qué tonto! ¿Ah? Estoy dispuesta. Tú.